Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 10 de la mañana con 31 minutos de este domingo distinto. Y uno suele hacer esta mirada en qué estábamos el domingo pasado, cómo eran los nervios, cómo era el tono. Y yo puedo decir alguna infidencia. Cómo eran los tonos de estos dos lados de la mesa el domingo pasado y el anterior y el anterior. Ahí se cayó un muro. Se cayó un muro que había aquí donde desde el conductor hasta la cámara. Había un muro invisible, pero a veces no tan invisible. Desde las ideas, desde las voluntades, había un muro muy duro de pasar. Es un domingo distinto, donde tampoco está todo conquistado ni todo arreglado, pero cuando caen los muros parece que empiezan a cruzar algunos y empiezan a mirarse de maneras distintas. Este domingo es distinto. Leonel Sánchez podría decir que este domingo es la marraqueta es más crujiente y el té es más dulce para los chilenos porque hay una voluntad distinta. Quiero presentar a nuestros panelistas de este programa. Hernán Larraín, presidente de Bópoli, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. María José Hoffman, muchísimas gracias, diputada UDI, gracias por estar aquí. Mario Desbordes, presidente de RN, Mario, gracias por estar aquí también. Ricardo Lagos, senador PPD, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a la senadora Cristina Corina Goich, también muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, desde Magallanes. Pablo Vidal, diputado de RD, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias. Muy buenos días. ¿Coinciden ustedes que, y además coincidente con los 30 años del 9 de noviembre, que hay una caída de los muros y esto hay que reunir, hay que reunificar de alguna manera las voluntades? No se trata de dos países, afortunadamente aquí no hubo dos países, pero sí a ratos parecían dos países, mirando totalmente distinto. Hernán, ¿te parece que esa figura puede ser coincidente por los tiempos? Bueno, yo creo que hay un antes y un después con el acuerdo, un acuerdo político que creo yo ha generado un proceso, espero, para poder darle una conducción a una situación social muy crítica, muy compleja. Fue difícil para todos los que estuvimos ahí llegar a ese acuerdo. Hubo mucha generosidad y espero que sea realmente un punto de inflexión para poder empezar a responder a una serie de demandas. Y yo creo que es importante ser claro en esto, parte de las cosas que tenemos que hacer. Esta es una salida institucional, buscar una nueva constitución, y es importante, pero está todavía presente una serie de demandas sociales que no podemos dejar de tener muy presentes. No podemos desconectarnos de lo que le pasa a los ciudadanos y a las personas en el día a día. Hay, por supuesto, todavía una necesidad por la paz social y por el orden público. Yo espero, naturalmente, y se siente un poquito en el clima, de que este acuerdo político vaya dando también contención a lo que estábamos viviendo en las calles y se produzca una desmovilización, particularmente de lo que ha sido más duro, ¿cierto? Esa violencia, a ratos completamente desbordada. Yo siento que la política está poniéndose a la altura. Aquellos que estábamos siendo tan criticados, creo que respondimos con madurez y con responsabilidad, y se inicia un proceso muy largo. Y yo espero que este Congreso saque adelante un acuerdo político para poder iniciar, ¿cierto?, lo que esperemos todos sea una nueva constitución para los chilenos, hecha en democracia y para todos los chilenos. Corina Goich, los incentivos antes parecía que estaban puestos justamente hacia las fuerzas centrífugas, hacia irse a los extremos, a tener posiciones más duras contra el adversario. Y no sé si ustedes perciben que la ciudadanía, a lo mejor no es así, pero no va a empezar a premiar a aquellos que son capaces de llegar a acuerdos. Yo no sé si los incentivos, sino las formas tradicionales en que hacíamos las cosas. Desde las trincheras, más que encontrando puentes, y yo creo que eso es lo simbólico de ahora. Y ese es un triunfo de los ciudadanos. Es un triunfo de la gente que nos reclamó y nos dijo, hagan su trabajo a la clase política. Triunfo de la ciudadanía, la buena política que acoge el guante. ¿Y sabes cómo lo veo yo? En un ejemplo más cotidiano. Yo veo aquí a la Pepa, que es mujer, pero también yo creo que los que estamos acá en la mesa hemos sido papás. Es como un parto después de un embarazo difícil, complejo, que probablemente tenía riesgo de pérdida en algunos momentos, ¿no es cierto? Implicó cuidarse, entonces ya nació la guaguita, dimos ese paso. Pero una vez que nace la guagua, los papás sabemos que cuando volvemos de la clínica o del hospital a la casa, oye,
Es difícil. Y entonces acá hay un primer paso, efectivamente, en eso coincido, pero la tarea es cómo cuidamos a esa guaguita. Esa guaguita necesita alimentarse. Entonces, muy bien, va a crecer, va a ser ciudadano, va a vivir en un país que es mucho mejor, que es distinto al Chile de ayer. Pero aquí tenemos que resolver el tema de pensiones y en eso yo esperaría que esta semana nos sentáramos desde mañana, ojalá la ministra nos convoque y nos sentamos la semana completa a trabajar para sacar un acuerdo en materia de pensiones, porque eso es lo que le duele a Chile, la guaguita necesita alimentarse, qué pasa en materia de salud y que lo que nos guíe no sea el tira y afloja entre un extremo y el otro, sino cómo garantizamos salud digna, cómo tenemos pensiones dignas, cómo tenemos trabajo digno, que son los temas que hoy día la gente ha puesto sobre la mesa como agenda social profunda, de verdad, en serio. Mario, ¿cómo hacer para que el vuelito que tenemos sirva para también combustible de una agenda social con urgencia? Bueno, es fundamental. La Constitución, la nueva Constitución, si es que se aprueba eso en el plebiscito, no va a estar antes de año y medio, 2 años. Y entre medio hay que solucionar las urgencias que nos ha planteado la gente. No podemos esperar 2 años más para las reformas como la que plantea la senadora Goy. Tenemos que avanzar al menos en 3 o 4 grandes áreas, que es salud, que es pensiones, y en salud se derivan varias cosas, medicamentos, sistema de salud. Tenemos que ser capaces de cruzar el cerco, como tú señalabas, de derribar muros, cada uno desde su posición. Y no tenemos por qué perder nuestra identidad, pero con flexibilidad para acoger propuestas del otro, para avanzar en buscar acuerdos amplios, porque los acuerdos amplios que han sido tan denostados en el último tiempo son aquellos que permiten transformaciones que duran en el tiempo, que además permiten, creo yo, construir mejores propuestas. La calle debe estar todavía movilizada. Yo, fíjate que invito a la gente que se mantenga movilizada, que permita funcionar a las ciudades, que se movilice en las tardes, ya estamos en verano, 7, 8 de la noche, cambiando de lugar para que no le toque siempre el mismo, el fin de semana, que estén alertas, porque yo espero que comprendamos todo, porque no todos lo tienen claro, que el hecho de que empiece a disminuir la presión de la calle no significa que esto está solucionado. Si no damos una respuesta real a los problemas que se nos han puesto sobre la mesa por la ciudadanía, esto va a volver a pasar en 6 meses más, en 1 año más. Entonces, al mismo tiempo, aislar a los violentistas es fundamental. Ellos siguen. Hay gente de mi sector que ha dicho que nos rendimos a los violentistas. Y permíteme un segundo para decirle que es todo lo contrario. Los violentistas no querían acuerdo. Los violentistas no estaban por un acuerdo, no querían que hiciéramos un cronograma y por lo tanto yo les hago presente que es todo lo contrario. Que lo que hemos hecho es derrotar a los violentistas y tenemos que seguir derrotándolos todos los días. No es labor de Carabineros solucionar esta crisis social, es labor nuestra, de los que estamos en política y tenemos cargos de responsabilidad. Y yo veo esto con harta esperanza. Fíjate, hoy día, entre ayer y hoy he hablado con varios dirigentes de oposición y de Chile Vamos y veo un ánimo de buscar acuerdos y de irle incorporando a nuestra sociedad un concepto que estaba bien dejadito de lado, que es la solidaridad. Del Estado a los particulares, entre nosotros los ciudadanos, para que vayamos tomando conciencia de que mucha gente se sintió abajo de esta economía preciosa, que tenía un per cápita tan alto, que era la mejor del mundo, de América Latina, ¿cierto? Pero que no la sentían como propia. Ese es el desafío. Ricardo, como miembro de la Comisión de Hacienda del Senado y poniéndole un poquito un pelito a la sopa, o a la leche, ¿cómo se dice? A la sopa, ¿no? Bueno, a lo leche. que le pongáis pelo no va a quedar muy No raro. queda muy bueno. ¿Cómo hacerlo para que esta convicción generalizada y transversal de que hay que meterse la mano al bolsillo, que hay que gastar, que hay que subir las pensiones fuertes, no pase al lado de la irresponsabilidad, que al final sea peor el remedio que la enfermedad? Disculpen, pero cuando uno ve parlamentarios diciendo que atrévanse a ir a un tribunal constitucional, cuando todos sabemos que esa es la ley y ese es el camino que nos hemos dado, y vulnerar la Constitución, a lo mejor es un atajo que puede salir muy caro. Entonces, ¿cómo hacerlo para hacerlo responsable hoy día? Hola, yo creo que ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo inicial más marcado, más fuerte, de dar una señal de que junto con escuchar, como decían aquí, que escuchamos lo que nos estaban pidiendo desde el punto de vista constitucional, que fue parte de las marchas, de las movilizaciones. Yo sé que hay algunos que se ríen y dicen, miren, la gente no sabe lo que pide, pero lo concreto es que pedía nueva constitución, y eso fue recibido y logramos procesarlo y darle un norte que hay que mantener, y ahí yo comparto lo que decía Mario, acá hay que mantener la presión y movilización. Pero junto con eso, supongamos por un instante que hubieran incluso más personas que estuvieran no contentas, que estuvieran satisfechas con lo que se avanzó.
Eso no le cambió nada a la pensión a la persona que se levantó el día viernes con el acuerdo. No le cambió nada el ingreso medio. Los remedios siguen siendo igual de caros. ¿Ya? Las pensiones no se han mejorado en nada, salvo la promesa del 20%. Entonces, creo, si tú me preguntas, combinando responsabilidad con expectativas, que vamos a tener que hacer, repensar un giro, cuando digo al corto plazo, no digo mañana, digo los próximos 6 meses, junto con las pensiones, separemos el proyecto, pongamos lo que hay que hacer en pensión básica solidaria. Yo te diría que desde el punto de vista tributario, que llegamos a un entendimiento, y ese entendimiento tributario que va a recaudar más, yo creo que va a requerir, no se trata de asustar a nadie, pero me pareció escuchar al expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hoy a la mañana, diciendo, mire, qué bueno que acordamos en el pacto tributario revisar una cantidad de exenciones tributarias que tienen en Chile por 8.000 o 10.000 millones de dólares, que tal vez algunas no se justifican, tal vez algunas están muy mal estimuladas y diseñadas, con un muy mal camino, y eso vamos a tener que repensar tal vez un tema tributario distinto, porque lo que yo no quiero, y ahí no nos pasemos película, lo que yo no quiero es que volvamos a recaer en algo como lo que vivimos las últimas 4 semanas como consecuencia de un trabajo insensible. ¿Ah? Yo sé que el camino entre el populismo, ¿ya?, y la responsabilidad a veces se puede perder en los límites, pero si tú me dices que hicimos una reforma para recaudar 2.000 millones de dólares, pero lo que viene por delante va a tener un costo aún mayor, tal vez voy a tener que replantearme el tema tributario. No estoy amenazando a nadie, estoy diciendo cómo redistribuyo lo que tengo. Revisaré el gasto también del Estado, pero creo que tenemos que dar señales muy concretas en las áreas que también estaban en la ciudadanía. Entonces, tenemos la oportunidad ahora en el presupuesto con el tema de pensiones básicas solidarias. Se separa el proyecto, acá hay personas que trabajan en las comisiones de trabajo que saben más que uno, y vamos a la pensión probablemente tal del pilar contributivo de la AFP y modifiquemos eso. Remedio. Hay muchos temas de salud, pero hay uno que créeme que va a la vena de las personas. ¿Por qué no vemos en el tema de una banda de precios para los remedios? Vamos a eso. No lo voy a resolver en un mes. Pero si yo te digo, si hay un compromiso de buena parte de los que firmaron el acuerdo constitucional y más, para llegar a una manera de verlo de aquí a marzo o abril, créeme que tú generas una expectativa. Le ponís presión a nosotros, pero genera una expectativa. Termino con esto. Tema tributario. Cambiamos un proyecto que era básicamente, comillas, pro inversión se suponía, y no recaudador, a uno en que el gobierno dio el giro. Entonces yo veo de un giro en tributario, era un proyecto que recauda y que se concentra menos en el tema, comillas, pro inversión exclusivamente, pero creo que tenemos que seguir, porque no va a haber espacio para financiar lo que viene si no hacemos un esfuerzo mayor. Y creo que aquellos sectores que han sido muy refractarios a los cambios en esta materia, creo que evaluando lo que ha ocurrido, vamos a tener que hacer ese esfuerzo. María José, la UDI es caracterizada por varias cosas en sus distintos momentos, pero siempre es visto como un partido muy dogmático, muy de la esencia, muy apegado a su doctrina. Y lo vimos justamente, que aparentemente, porque hemos leído crónica, que es de los más clásicos dirigentes, uno de los coroneles antiguos, Juan Antonio Coloma, quien fue el que permitió desde el dogmatismo decir, esto no nos sirve para hoy. Y parece ser que es uno de los que destraban en algún momento X. ¿Y cómo lo toman las generaciones nuevas de una UDI que es invitada a dejar esos dogmatismos, por ejemplo, en algunas materias económicas que plantea Ricardo Lagos aquí? También ustedes son bastante desafiados. Yo sé, Matías, que ha sido bastante incomprendido el rol de la UDI, y yo siento que es importante que existan partidos también que están dispuestos a asumir costos. Al principio de este estallido, la verdad es que era bien incomprensible para todos, estábamos todos medio machucados de lo que estaba ocurriendo. Pero también hay que ser honesto, fue muy difícil, algunos creían que habían ganado una elección, que no habían ganado a través de las urnas, entonces que ellos representaban a las calles, y para la UDI era muy importante, y me habría encantado que en la mesa también hubiese quedado más o menos la estructura, el esqueleto de lo que tiene que ser también esta agenda social, y sobre todo la agenda de orden. Porque así como se logró instalar, porque yo quiero ser muy sincera, a mí en campaña, en Valparaíso, en San Antonio, en Viña del Mar, la Constitución nunca, jamás había sido una prioridad, pero era parte de lo que nosotros teníamos que entender. Y la UDI se ha caracterizado siempre, no solo por defender principios, sino que también por el gran pragmatismo que tuvo nuestro fundador y que ha tenido la historia de nuestro partido.
Entonces, hoy día yo creo que es importante que todos entendamos, y nosotros desde la UDI estamos empezando a trabajar en cómo generamos esta propuesta, porque esta es una crisis, no es una crisis política, no es solo una crisis social, es también una crisis de confianza. Entonces, yo tengo ciertos temores de lo que pueda, estoy muy optimista, pero es importante que tengamos claro qué es lo que puede pasar. Por un lado, la demagogia constitucional. O sea, creer que los problemas de los chilenos se van a solucionar a través de la Constitución, eso es un fraude, eso no va a pasar y tiene que quedar establecido en la mesa, porque esto no se acaba. Esto no se va a acabar con 3 o 4 propuestas sociales y con los cambios en la Constitución. Aquí la crisis de confianza que hay hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, hacia la Iglesia, hacia la Contraloría, hacia el Poder Judicial, hacia la Iglesia, es tan profunda que los cambios tienen que ser muy profundos y hay que saber adaptarse. Y en eso yo espero, y no solamente la UDI, yo en esto me siento muy orgullosa del rol que ha tenido Mario, del rol que ha tenido Hernán, del rol que ha tenido mi partido también en este proceso, de ser capaces de adaptarnos a estos cambios manteniendo ciertos principios. Pero también lo que más me preocupa hoy día es lo que tú planteabas al principio, que tiene que ver con el populismo social. Para mí fue completamente inaceptable lo que ocurrió el otro día en la sala. Me parece mucho más rescatable lo que hizo Pablo con Maite Orsini el día anterior a la votación, donde se acercan a pedirnos a varios parlamentarios firmas para poder presionar al gobierno institucionalmente sobre cómo aumentábamos las pensiones. No podemos pasar a llevar la Constitución como se hizo ese día, en donde se nos pidió votar la admisibilidad de una indicación que estábamos todos de acuerdo. O sea, aquel que quiere quedar como el campeón de las soluciones sociales es una patudez del puerto un buque, es un abuso. Entonces, primero, ojo con la demagogia constitucional. Segundo, ojo con los populismos. Y tercero también, y lo quiero poner en la mesa con mucho respeto, el carácter necesario que tenemos que tener. A mí me ha llamado mucho la atención, yo soy parlamentaria hace 2 periodos, este es mi 3er periodo, y nunca había visto el ambiente que hemos visto hoy día. Yo he visto a una izquierda democrática absolutamente rendida a los tironeos muchas veces del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y mi temor también va por ahí, que seamos capaces de llegar hasta el final con este acuerdo, con este y con todos los que tienen que venir. Porque cuando tú ves que en la sala se tironea, se les grita, se les obliga a votar o se les califica de derecha porque votan como creen, yo creo que es súper riesgoso. Porque al final el PC y el Frente Amplio han dejado en un espacio muy amplio, en una de izquierda democrática que quiere a veces sentarse a la mesa y eso me parece que es peligroso. Es peligroso que en el fondo a veces esa falta de carácter que yo creo que ha sido el gran patrimonio hoy día de la izquierda democrática que está sentado hoy día en la mesa. Pablo Vidal, que es militante, diputado de RD, hoy se ve una de las cosas más llamativas, y varios nos llamó la atención, un titular que venía de Miguel Crispi, que es diputado de su partido, que dice: hay que reflexionar si queremos ser parte de este mismo domicilio político. Y uno cuando reportea los últimos meses sabe y se daba cuenta de que había un tironeo entre ustedes, el Frente Amplio, que uno no lograba identificar quién era quién, qué quería cada cosa. Parecía que tenían a veces más diferencias que similitudes. Entonces, ¿es un momento de inflexión para el Frente Amplio, para este grupo, este acuerdo? Sí, me quiero hacer cargo de eso, pero permíteme antes decir que me toca hablar en último lugar y me llama la atención, primero, que algunos lo dicen, esto está recién comenzando. Esto no es un triunfo de nosotros. O sea, este avance que significa el acuerdo es un avance a propósito de lo que la gente movilizada en las calles de forma pacífica solicitó, porque yo en eso concuerdo con Mario y hemos tenido hartas concordancias con Mario en estas semanas en que él ha estado dispuesto a decir cosas incómodas para su sector, pero muy justamente, muy correctamente. En términos de decir que quienes persiguen la violencia no querían este acuerdo y no quieren ningún acuerdo. Y nosotros nunca hemos avalado la violencia y no la vamos a avalar nunca. Pero creo que, al menos para mí, es muy llamativo que no se haga ninguna mención al tema de derechos humanos. Y quiero hacerlo. Y quiero decirlo porque han sido semanas tremendamente dolorosas. O sea, acá no estamos, no era el ambiente del jueves en la tarde de fiesta. Un acuerdo tan significativo como eso, uno podría decir, acumulaba una gran cantidad de sonrisas. Estamos contentos. No era el ánimo. Era un ánimo más bien solemne. Sabíamos que en ese momento, el jueves en la noche, de madrugada, estábamos en el Congreso Nacional sellando un acuerdo histórico para el país, pero a la misma hora estaban reprimiendo con mucha dureza carabineros a pobladores en Lo Hermida y en Los Prados, y también en regiones. Y que luego de semanas
donde vimos el abuso policial en reiteradas ocasiones, donde el día domingo, hace una semana atrás, el general director de Carabineros se comprometió, al lado del ministro del Interior, ante todo el país, a modificar los protocolos, a ser más estrictos, a restringir el uso de los balines, y al día siguiente, Vicente Muñoz perdió un ojo, estudiante de teatro, que andaba sacando fotos en una movilización. Y el día jueves, o el miércoles, me pierdo, otro joven, creo que fue, o fue ayer viernes, perdió otro ojo. Y murió una persona ayer. No estoy responsabilizando directamente a Carabineros, pero en el fondo no ha parado. No ha parado este ánimo de que ya no es masivo, que no se repite tanto, pero no sabemos lo que va a pasar mañana y en las próximas semanas. Yo creo que en ese sentido, vale la pena decirlo, falta mucho, y estoy de acuerdo con Ricardo. O sea, la gente que se manifestó desde el 18 de octubre en adelante, relevando una crisis que no partió ahí, que partió hace décadas, pero que ahí dijo no aguanto más, no le ha cambiado la vida. Los dos principales proyectos que hemos aprobado respecto del costo de la vida son el freno al alza de 30 pesos, pero que no fue una reducción del pasaje, solo no al alza, y lo mismo con las tarifas eléctricas, congelar las alzas, no lograr una reducción. Entonces, eso que los tenía con el agua hasta el cuello sigue exactamente igual. Entonces yo creo que si queremos seguir aislando la violencia, como decía Mario, necesitamos dar pasos lo más rápido posible en ese sentido, en las urgencias sociales, y necesitamos que cada uno de los atropellos y de la violación de los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país durante la última semana sean investigados, sean aclarados, sean perseguidos, se conozca la verdad, se haga justicia y exista reparación. Creo que es clave. O sea, esto no nos debió haber vuelto a pasar como país, nos pasó, y vamos a tener que hacernos cargo nosotros también como generación política de eso. Creo que es importante decirlo. Y sobre lo que tú planteas, mira, al principio, Matías, tú señalabas que había un muro donde al parecer habían dos países. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí habían dos países y siguen habiendo. Y lo voy a constatar en una cosa que quizás a varios nos pasó. Ese grupo de chat de amigos que uno tiene que son más del ámbito político, donde te mandaban los videos y los registros que te demostraban una cosa, y el grupo donde tú tenías amigos que pensaban otro lado te mandaban los videos exactamente contrarios. Y eran impenetrables entre sí. O sea, hay una parte del país que vio en esto una cosa. Vio violencia, vio abuso, desorden. Lo importante era el orden. Y otros que vimos cómo despertó un cansancio, un agotamiento, un basta de abusos por parte de la población, del cual nos tenemos que hacer cargo. Y ahí, es verdad, la Constitución va a poder corregir algunos de esos abusos, pero los va a corregir de aquí a un par de años más. ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que hay una urgencia para que esos dos países se reconcilien. No puede ser que haya gente que viva con 120.000 pesos de pensión básica solidaria, y no puede ser, como yo escuché a personas que ganan sueldos millonarios decir, ¿qué? Hay personas que viven con una pensión de 120.000 pesos como que se acaban de enterar. Claramente tenemos dos países y tenemos que hacernos cargo. Pero no es una cosa que no nos acabamos de enterar, es cosas que sabíamos y no hicimos nada. Las 2 horas, lo más clásico, las 2 horas de ida, 2 horas de vuelta de una persona de su trabajo a su casa, nadie puede alegar que no lo sabía. Yo al menos lo sabía. Y no, nadie puede decir que no le importaba, a todos nos importaba. El problema es que ¿qué hicimos? Que es el tercer paso, ¿no es cierto? Pepa, ahí pidió la palabra. Sí, yo creo que Pablo tiene razón. O sea, acá lo que no podemos olvidar es la violencia que vivimos. Y la violencia, obviamente que nosotros condenamos en esta mesa todos los eventuales abusos a los derechos humanos que hayan existido. Pero también hay que ponerse en el lugar de aquella gente que no quiere volver a vivir las escenas de los saqueos, de los incendios del metro, de los saqueos de los supermercados, del miedo con que ha estado Chile, que hoy día empieza a bajar, pero que sigue muy latente. Y por eso es tan importante, y yo valoro que podamos generar no solamente ese rechazo a la violencia, sino que también agendas concretas. Aquí hay tipos penales que no están definidos, como lo que tiene que ver con los saqueos, las barricadas, los encapuchados, que hay que aislarlo de la gente que se quiere manifestar en paz. Entonces yo he escuchado también a veces hablar de este populismo penal. En el Código Penal no existe esta tipificación de estos delitos puntualmente. Entonces es importante también avanzar en eso. O sea, no más violencia tiene que ser tajante. Aquí imperó el miedo y yo estoy completamente de acuerdo, y me encantaría que el próximo acuerdo por un tema de orden sea en que no se rechace lo que presenta el gobierno. El gobierno presentó una agenda que tenemos que consensuar. Yo sé que así como para nosotros era más difícil avanzar en los cambios de la Constitución, entiendo también a veces como el trauma que puede haber con respecto al orden, pero si no avanzamos en eso, esto tiene 3 patas. No solamente, o sea, la vida no es constitución.
De hecho, no nos afecta en nada hasta al menos en un año y medio más. Hoy día pero sí tiene nos que afecta. Yo resguardarse. sabes que en eso tengo otra mirada. O sea, la Constitución, además esto de cambiar de una Constitución que te pone techos, porque esos son los 2/3, ¿no es cierto?, que te bloquea respecto a ciertos cambios, de ser una Constitución donde los 2/3 son la base, donde encauzamos conversaciones, donde escuchamos a la gente, donde yo espero además que se recupere la práctica de participación. Ahí incluso, no solamente respecto a la Constitución, ojalá los alcaldes puedan retomar su consulta por los temas sociales, que me parece que es fundamental. Son actores que no pueden desaparecer, que han sido muy valiosos, pero creo que eso es relevante. Ahora, comparto absolutamente que uno no puede generar expectativas que son desmedidas, que no se condicen, porque eso es parte de esta nueva conversación. Cuando decimos un nuevo Chile, significa hablarle a la gente con la verdad. Y eso es cierto, o sea, no va a aumentar su pensión con la cambio en la Los quiero invitar Constitución. a todos a un ejercicio. Para los que en la casa, que es la pregunta que hemos escuchado desde el viernes en la mañana hasta hoy. Ok, va a haber nueva Constitución. ¿De qué o en qué influye, en qué puede no cambiar la vida en el pasaje de la micro, porque la Constitución no regula eso, pero cómo acercar la Constitución a que a las personas les interese que tengamos una nueva Constitución? ¿Por qué, Ricardo Lagos, la Constitución no es un abstracto de intelectuales y de académicos? Con toda la buena disposición que uno tiene, estar acá, que llega a un entendimiento, uno también sigue teniendo diferencias. Sí, pues, de eso se trata. Con mucho respeto, Pepa, yo te escuché y anoté acá, que hablaste que en la última campaña en Valparaíso, Viña y San Antonio la gente no te habla de la Constitución. O sea, a mí tampoco me hablaba mucho de la Constitución. Pero decir que eso es demagogia constitucional... Que no nos transformemos... Sí, no estoy atacando. No, sí sé. Es que creo que también uno puede entender demagogia constitucional, decir, como la gente no me lo pide, no es importante. Y yo devuelvo, ¿y por qué entonces hay partidos que han sido refractarios desde el año 90 a cambiar la Constitución? Porque algún interés tendrán en eso. Algo, 220 tiene la firma de tu padre, todos los cambios. Estamos tratando de hablar de más por Pero arriba. ¿cómo? Si hemos aprobado ¿por qué es muchos importante cambios? la Constitución, Entonces, Ricardo? lo que quiero decir es que la Constitución genera el marco sobre el cual la sociedad distribuye poder al final del día. Establece los límites y los derechos. Y eso tiene un impacto en la forma en que se distribuye poder en la sociedad chilena, desde la forma en que se eligen las autoridades, desde un sistema político que creo nuestro, representativo, que está agotado. Creo que el esfuerzo que se hizo la noche del jueves para el viernes es miren lo que digo, creo que es uno de los últimos ejercicios de esa naturaleza. Porque eso fue posible, no porque nos pusimos creativos, si éramos los mismos que estábamos hace un mes, pero no tuvimos, ¿qué es lo que no se dio? El contexto de movilizaciones. El riesgo de perder la democracia. Bueno, es que entonces vamos para allá. Entonces, cuando hay un sector refractario que le ha costado tanto hacer los cambios, mucho hacer los cambios, y que se conforma porque tiene la firma mi viejo en la Constitución, lo cual es un documento bien pobre por lo demás, porque lo que se hizo otra vez fue sacar una serie de otros elementos. 220 enmiendas. Sí, pero no la transforma esa Constitución en una legitimidad por sí sola. Entonces, pero aquí quiero ir, y no hablar más en el programa. Quiero decirte que en este tema de la Constitución, ¿por qué es importante? Esa es la promesa que no vas a cumplir. Primero no se voy a cumplir. Claro, te estás poniendo populista. No, salvo la última, tengo que hacer una cosa final, muy concreta. Pero quiero decirte que la Constitución, ¿por qué es tan fundamental? Porque fija eso, la distribución de poder a la sociedad chilena. La democracia representativa nuestra está agotada, dije. Yo creo que no da para más. Y creo que a este acuerdo constitucional hay que sumar el sentido de incorporar de manera muy proactiva a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles, a la sociedad civil, que fueron parte de este proceso, a los alcaldes. Y ojalá que esta constitución que tengamos, nueva, incorpore medidas que algunos cuando las planteamos, cuando subí la presidencia del Senado, se rieron. Mis colegas me dijeron, estáis loco, Lago, no digas esas cosas. Referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley. ¿Por qué no? Entonces, digo, porque tú tienes que entender de que las generaciones más jóvenes ven en la democracia representativa una limitación. Yo creo en la democracia representativa, pero tengo que complementarla con una democracia participativa directa, regulada constitucionalmente, que establezca otro foco. Hernán, ¿por qué es importante la Constitución? Aboquémonos a eso porque creo que aquí hay que hacer pedagogía y educación cívica, de alguna manera, los que no entendemos bien por qué la Constitución puede influirnos e importarnos. Mire, voy a eso en un segundo, pero quiero destacar que en la primera ronda de conversaciones aquí hay un consenso bien importante y me gustaría dibujar brevemente. Todos dijimos, este acuerdo es un avance, pero es un proceso. No se cierra, se abre algo. Todos tenemos sentido de urgencia. Todos entendemos que la paz social requiere y es una agenda. Que las reformas sociales, hablamos de sueldo mínimo, Fondo Común Municipal, remedios, pensiones,
son ahora. Y en tercer lugar, nueva constitución, proceso más de largo plazo del cual tenemos que hacernos cargo. Creo que eso es una síntesis importante que es transversal y creo que es fundamental para abordar lo que se viene. La nueva constitución. En primer lugar, creo que es un desafío democrático, de diálogo, de acuerdos y de cohesión social. Va a haber en abril un plebiscito y nos vamos a abrir a un debate, sí o no, nueva constitución o no, cuál es el mejor mecanismo, todos elegidos o una mixta con parlamentarios. Luego, en octubre, vamos a tener que elegir a quienes van a estar presentes ahí. Y creo que eso va a abrir también una conversación muy potente de los representantes, de los contenidos, y luego va a venir el proceso de esa redacción y esa conversación. Y aquí creo yo va a venir una cuestión, y lo decía Ricardo, tenemos diferencias bien profundas respecto de lo que debe ser una nueva constitución. Y yo creo que van a haber algunos que legítimamente van a querer poner su visión ideológica en esa constitución, tanto por la derecha como por la izquierda. Su visión de sociedad, digamos. Pero con principios normativos e ideológicos, que son muy naturales. ¿Ah? Algunos van a querer que esta sea una constitución más neoliberal, otros más socialistas. Bueno, habemos algunos, desde Bópoli y en muchas otras partes, que creemos que esta constitución debe ser democrática. ¿En qué sentido? En que más que representar la visión ideológica de un sector u otro, debe ser un piso común compartido. Esto es, que establezca los derechos y las libertades y la forma en que vamos a organizar el Estado y que por lo tanto construya una casa común y no se transforme en una batalla porque cada sector le imponga al otro su visión de sociedad. Y le dijimos a la política, al Congreso, las discusiones respecto de las conquistas sociales que tenemos que ir dando como país. Pero que la Constitución sea más bien aquella estructura donde todos estamos juntos y que no sea una casa azul, verde o roja, sino que tenga la arquitectura donde todos nos sintamos parte de ella y cada uno la pueda pintar. Y por lo tanto creo yo que si nosotros entendemos este proceso como un camino para construir algo para todos, puede ser un tremendo desafío democrático y de cohesión social. Pero si lo transformamos en una batalla por imponer nuestras visiones dogmáticas, creo que puede ser lamentablemente un proceso con un mal destino. Mario, ¿por qué es importante la Constitución en lo que viene? ¿Por qué no le importa todo? Dame un segundito para una cosa que está quedando fuera. Aquí le escuché a mucha gente, incluso en mi sector, decir el martes que el presidente Piñera había hablado y no había dicho nada. El presidente Piñera esa noche tuvo en la mano la posibilidad de decretar estado de emergencia. Y lo conversamos con él y lo conversaron líderes de la oposición con él también. El presidente Piñera tomó un riesgo gigantesco y dijo no voy a decretar estado de emergencia pese a las graves disturbios, a los incendios, a lo que estaba pasando en la calle, porque voy a dejar abierta la ventana, porque ya no era la puerta, al diálogo, y le hizo un llamado a la ciudadanía al diálogo. Nadie o muy pocos comprendieron la profundidad del llamado que hizo el presidente. Yo quiero valorar la actitud del presidente Sebastián Piñera, una actitud de Estado en donde se arriesgó todo, porque si no hubiéramos llegado a acuerdo y si además hubiera habido desórdenes igual o peores, la verdad es que él mismo y su gobierno habrían corrido riesgo enorme. Así que yo quiero primero valorar eso porque ha sido muy poco reconocido. Un estadista. Un estadista, de todas maneras. Se hacen caricaturas en estos minutos, pero por favor, un hombre que fue capaz de decir no a lo que le pedía con razón casi todo su sector. Yo le planteé, presidente, si lo hace tiene razón, pero cerramos la puerta al diálogo. Se lo dijo también Jaime Quintana, lo conversamos con Jaime. Varias otras personas, su entorno, y el presidente está muy consciente de eso y tomó una decisión que fue valiente y que, por Dios, que hoy día, a la luz de los hechos, ese discurso de esa noche hoy día toma sentido para muchos que no se lo encontraron el mismo martes. Recordar para los que son no consumidores tan frecuentes de medios, están tan encima, Mario Desbordes no es el más piñerista de RN. Perdón, Mario. No, yo sé. Uy, no, si mirábamos los diarios el 17 de octubre, algunos decían que otra vez Desbordes va a ser el dolor de cabeza del gobierno del presidente Piñera. Perdón que lo recuerde, que desatinada mi parte, pero es que tiene más valor lo que acaba de decir, porque no es un fan. No. Yo no es que no sea piñerista, no, pero yo no soy incondicional de nadie. Yo defiendo puntos de vista y no me parece que uno, cuando es gobiernista, tenga que entender las lealtades como quedarse callado en todo y decir que está todo bien, porque no funcionan así, no funcionan bien así los gobiernos. Esta Constitución, el cambiar la Constitución, ¿nos va a solucionar todos los problemas? No engañemos a la gente diciéndole que con el cambio de la Constitución se solucionaron el tema de las pensiones, de la salud, etcétera, porque eso no es así.
establecer en una Constitución, y voy llegando a por qué es importante, establecer en una Constitución un centenar de derechos sociales garantizados hace que inmediatamente tú vayas a tener acceso a eso. No es así. En los países sudamericanos, latinoamericanos que han hecho ese ejercicio y se llenaron de floridos artículos llenos de derechos sociales garantizados, después tú vas a los tribunales y le dices a los tribunales, tengo derecho a la vivienda digna. Ya dice el tribunal, ok, le ordeno al Estado, al gobierno que le construya vivienda digna. Y el gobierno dice, bueno, está bien, pero entre construir la vivienda digna, tener el hospital, ponerle medicamentos a los consultorios, tengo que ir usando la platita que tengo, que no es mucha, y por lo tanto no es cierto que inmediatamente se solucionen los problemas que tienen la enorme cantidad de los chilenos. En ese contexto yo aprovecho al tiro, porque probablemente vamos a cambiar de tema después. Así como nos pusimos un plazo de 48 horas para un acuerdo constitucional, ¿por qué no nos ponemos un plazo para 2 o 3 reformas? ¿Por qué no nos ponemos un plazo, como dice Carolina, yo recojo el guante de una semana máximo para reformas previsionales en los partidos políticos y el gobierno? Yo invito a mi gobierno a hacer lo mismo y a conceder y a ceder. Y tú preguntabas por la responsabilidad fiscal. Absolutamente de acuerdo, hay que tener responsabilidad fiscal. Pero que yo creo que es más irresponsable hoy día no hacer esta reforma, porque otro estallido de esto y nos va a dejar en una situación puede haber un equilibrio, espantosa. Puede ser y allá voy. Y un camino. hay que hacer un equilibrio, porque en algunas reformas va a haber que gastar lo que no pensábamos haber gastado antes. Porque ahorrar en esas reformas nos va a salir muy caro más adelante. Y por lo tanto, pongámonos un plazo, no lo vamos a poner ahora en esta mesa, pero hagámoslo. La Constitución es una estructura, es el esqueleto, ¿cierto?, sobre el que después se va construyendo toda la legislación de un país. Y lo importante es que esa Constitución garantice determinadas cosas como derechos como a la libertad, ¿cierto? Y debe estar en la Constitución. Y luego establezca también algunos mínimos de funcionamiento, como decía Hernán, de los órganos del Estado. Mínimos. El resto va en leyes complementarias a la Constitución. No puede no estar el Banco Central. Y hay gente que me dice, ¿por qué vamos a tener el Banco Central? Porque este país llegó a la conclusión, después de muchos tropiezos, de que el Banco Central autónomo es una garantía transversal de que no va a estar a disposición del político de turno. Entonces, ¿debe estar el Banco Central? Yo creo que sí. Al menos la autonomía. Al menos 2 o 3 líneas que digan el Banco Central es esto y es autónomo. No depende del presidente de la República ni del ministro de Hacienda de turno. Entonces, ejemplos más áridos, más fomes, como el Banco Central, deben estar. ¿Por qué planteamos 2/3 para la aprobación? Porque se ha criticado mucho eso. Buscamos ejemplos internacionales. Y yo le quiero decir a nuestros amigos de izquierda, que están tan duros y críticos con eso, que los 2/3 es la fórmula que usó el presidente Evo Morales para la constituyente boliviana. Y es la fórmula que usó el presidente de Klerk con el entonces líder de la oposición, Mandela, en Sudáfrica. Y le puedo dar 50 ejemplos más. No busca bloquear los 2/3. Como dice Carolina Goich, lo que busca es forzar acuerdos, es obligarnos a sentarnos y ponernos de acuerdo para que esta Constitución no pase de representar a una mitad a representar a la otra. Yo creo que esta es una buena Constitución. Yo lo creo. Pero estoy consciente de que no representa al 100% de los chilenos, ni al 50 más 1 probablemente. Y por lo tanto creo que es necesaria una nueva Constitución, fíjate. Pese a que creo que es buena, no tengo problema con eso. Y a quienes están hoy día reclamando que estamos entregando la Constitución, yo le diría a Gonzalo Rojas, aparte de decirle que no le hemos entregado nada a los violentistas, todo lo contrario, hemos derrotado a los violentistas en una primera batalla, no en la guerra todavía. Decirle que no le tenga miedo a la democracia, no le tenga miedo a las elecciones. Yo los quisiera escuchar a ellos que se sienten de derecha, y yo creo que lo son. ¿Por qué no nos sentamos a ver cómo quedamos mejor representados en una convención constituyente? ¿Por qué no nos sumamos al Rojo, a José Antonio Casa, a todo lo que está en esta discusión? No necesariamente en nuestra coalición, no tienen por qué estar dentro de la coalición, pero ¿por qué no hablamos de cómo sumamos a toda la gente que desde la derecha hasta el centro vamos a defender ciertas cosas y ganamos? Yo no tengo miedo de perder esa elección, yo creo que la vamos a ganar, pero si la perdemos así funcionan las democracias. Yo les hago un llamado a no tenerle miedo a la ciudadanía, a no tenerle miedo a la democracia, a dejar de bloquear esto, como lo están haciendo desde el otro lado, otro grupo, ¿no es cierto? Porque lo que se busca acá es que haya una nueva Constitución que deje de ser representativa de unos, no de unos pocos, probablemente de la mitad. No puede ser solo de la mitad. Pablo, ¿por qué es importante una Constitución? Que ustedes han sido los más fervientes convocantes a esto. Hay varias cosas y quizás aprovechar de dar algunos ejemplos concretos que pueden ayudar a la gente a entender por qué hemos puesto el foco ahí desde hace tantos años y por qué sí tiene efecto directo en la vida de las personas y que no se van a cambiar automáticamente, pero sí tiene efecto directo. Por ejemplo, el artículo 19, número 24, está en el capítulo 3, que es de derechos fundamentales, la Constitución actual,
por lo tanto requiere de 2/3 para ser modificada. Y ahí establece que los derechos de agua, cuando son otorgados por parte del Estado a privados, les otorgan una garantía de propiedad, o sea, son perpetuos. Esa propiedad del agua que hoy día tienen privados, que impide que muchas comunidades tengan acceso al agua, por ejemplo, para tomar o para vivir, para poder desarrollar su vida, están hoy día bloqueadas en una constitución ilegítima. Y creo que eso es clave. Son los dos elementos. Son una constitución que no nos da la apertura suficiente para modificar aquellas cosas que necesitamos modificar y que además tiene un origen ilegítimo. Lo que pasó en 2005, cuando se hacen una serie de modificaciones, es retirar algunos enclaves autoritarios que traía la constitución del 80. Pero sigue siendo la misma constitución con este tipo de restricciones que impiden hacer cambios. Voy a dar otros ejemplos que son de los últimos meses. Cada vez que nosotros empujamos el proyecto de las 40 horas, el gobierno respondió que era inconstitucional. O sea, la gente ya estaba clara, algo pasa con la Constitución, porque ese proyecto todo el mundo lo quería, la encuesta le estaba yendo bien, y la encuesta es algo importante para este gobierno, y resulta que el gobierno responde, no, sí, eso es inconstitucional, lo vamos a mandar al Tribunal Constitucional o lo vamos a vetar. Vamos a usar el derecho del veto del presidente para que no pase. La No Más AFP, que es una causa nosotros creemos que el sistema previsional en Chile no es de seguridad social, es un sistema de seguros privados que está fracasado, quebrado, que son las AFP. Si no está quebrado no entiendo por qué entrega pensiones de 60.000 pesos. Y nosotros decimos, queremos cambiarlo. Y la gente nos dice, bueno, pero ustedes prometieron en campaña No Más AFP, ¿por qué todavía no ingresan el proyecto de ley? Porque según la Constitución, ese tipo de materias son iniciativa exclusiva del presidente de la República. De nuevo, la traba está en la Constitución. O sea, no le digamos a la gente que la Constitución no le afecta. La Constitución le afecta en el día a día. Y tenemos que cambiarla para poder cambiar otras cosas. Y hay otras cosas que podemos mejorar mientras todavía no ocurra el cambio constitucional. Van en carriles paralelos. Yo creo que hay cosas súper importantes. Uno, el hiperpresidencialismo. O sea, tenemos una democracia que depende exclusivamente de la voluntad del presidente para avanzar en materias demasiado sustanciales para la ciudadanía. Y cuando se cambia el sistema binominal por este sistema proporcional, se incorporan nuevas fuerzas, se reequilibran de una manera mucho más cercana a lo que es la diversidad del país, el Congreso, y aún así no podemos avanzar en ciertas materias por las trabas de la Constitución. Y respecto a los 2/3, a mí me parece que ese es un mito garrafal. El decir que los 2/3 son una garantía para quienes mantener las características que tiene hoy día nuestra Constitución es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario, porque el acuerdo es que vamos a construir una Constitución nueva en una hoja en blanco. Eso significa, como decían ustedes, que nos estamos obligando a ponernos de acuerdo. ¿Y qué significa eso? Que en el caso de que no lleguemos a acuerdo, ni un sector ni el otro le va a poder imponer con 1/3 las reglas del juego o mantener las actuales. Solo va a quedar en la Constitución aquello que sea de consenso ampliamente mayoritario. Por lo tanto, lo más probable es que esta prohibición de poder recuperar el agua que hoy día está en manos de privados va a desaparecer de la Constitución. No va a estar. Es casi imposible que hayan 2/3 del país que apoyen eso. Por lo tanto, no va a estar más. Con esto se destierra para siempre el legado de la dictadura de Jaime Guzmán en la Constitución y vamos a tener una Constitución nueva, en democracia, participativa, que nos va a permitir definir la regla del juego. Y lo último, Matías, lo último, otra cosa. No solo para reparar todas las deudas que nuestra democracia tiene de las últimas décadas, sino que además pensar en el futuro. Los desafíos del futuro son muy distintos al diagnóstico que tenemos hoy día respecto del pasado. Los desafíos del futuro respecto al mundo del trabajo, respecto de la inteligencia artificial, nos van a pensar en una constitución distinta pensando en el futuro del país. Carolina, yo creo que y luego Pepa. En eso yo quiero reafirmar que esto es el nacimiento de un nuevo Chile. Eso tiene que ser. Podemos buscar mucho más argumentos y creo que se han dado acá sobre la mesa por qué es importante la Constitución, también con mucha claridad, porque no resuelve inmediatamente los problemas, pero cambia el ánimo, cambia la forma en que conversamos. Yo creo que eso es lo importante, esto es cerrar efectivamente un capítulo de nuestra historia republicana, es iniciar una nueva etapa. Y a mí me parece que eso es fundamental. Y aquí nadie puede tener la pretensión de construir esa verdad, y es la gracia del acuerdo. La gracia del acuerdo es que la política hace su trabajo, le da espacio a la ciudadanía. A mí hay cosas que me faltan. Me faltan, por ejemplo, la voz de los jóvenes. Los jóvenes que salieron, los sub-35, ¿no es cierto?, los que estuvieron en las calles, ¿cuál es el espacio que le estamos dando? Yo tengo la impresión de que seguimos hablando desde la lógica de los adultos y creo que ahora en la discusión respecto de cómo se construye, ¿no es cierto?, esta convención de quienes están ahí, tenemos que dar espacio no solo a las mujeres en forma equilibrada, a los independientes, a los pueblos originarios, también a los jóvenes, porque probablemente hay respuestas distintas a lo que hemos hecho, pero me parece que es fundamental cuidar eso. Para mí, el acuerdo del viernes en la noche, del sábado, ¿no es cierto?, fue de alguna manera una segunda oportunidad que nos da la ciudadanía. Y tenemos que entender que en esto los políticos seguimos, uno diría, en chileno en capilla todavía.
O sea, no es que ahora nos creen, está la sospecha y eso es con justa razón. Así como está también sobre las grandes cadenas de farmacia, sobre los empresarios, sobre carabineros, ¿no es cierto? O sea, de eso tenemos que hacernos cargo y por eso es tan importante cuidar este ánimo. Y ahí voy a algunas cosas, o sea, señales concretas de que nos hacemos cargo en este espíritu que ya no es de trinchera, sino que de poner a la gente al centro y con dignidad. O sea, la palabra dignidad es muy importante, porque hoy día hay que hacer un esfuerzo fiscal más importante, y eso comparto con lo que señala Mario, o sea, hay que hacer un esfuerzo fiscal más importante. El aumento de la pensión básica solidaria para que llegue a la línea de pobreza, que es del orden del 50%. Eso hay que hacerlo, hay que decir que si no por la vía que hicieron los diputados de aprobar una indicación que es inconstitucional y amenazar si es que en el Senado no la aprobamos, no es ese el tono, sino el espacio que dio el presidente de la República, ahora délo para que pongamos todo el esfuerzo ahí, pero no basta la pensión básica solidaria, las clases medias, o sea, decimos por lo menos un 2%, ¿no es cierto?, de la cotización al componente reparto, para esos 700.000 jubilados que habitualmente no les llega nada. Son 1,5 millones más o menos los que están en el sistema de AFP, que también requieren respuestas hoy día. Pero a la par, a propósito de los cambios más profundos, acá regulemos las utilidades de las AFP. O sea, las AFP no pueden seguir siendo lo que son. No pueden. Y ese es el cambio de fondo que hoy día podemos hacer. Pongámonos de acuerdo, hoy día. Pero mira, aquí hay un tema, uno dice, no va en la Constitución, pero vayamos conversando con algo distinto. O sea, pasar de que la salud es el derecho a elegir entre salud pública y privada, que es una mentira hoy día en nuestro país, a que efectivamente el derecho a la salud es importante. Pero avancemos también hoy día en esa reforma que le dé respuesta a la gente de forma inmediata. Pepa y Hernán están aquí, están que explotan. Sí, pero Hernán viene mucho más que yo. Viene todos los domingos. Sí, cierto. Pepa, adelante, por favor. No, mira. Sonaste. Con Gonzalo. A ver, yo quiero ser muy clara. Esta Constitución le ha dado a Chile prosperidad y estabilidad. Eso es así de claro. Y cuando el expresidente Lagos dice el 17 de septiembre, tenemos una Constitución democrática, el 17 de septiembre, lo que significa el mejor homenaje a las glorias patrias. Hoy despunta la primavera. Yo creo que hay un esfuerzo legítimo. Y es por lo mismo, y que lo ha planteado Mario muy bien, que tiene que ver con que efectivamente hoy día tenemos que dar un paso sobre todo lo que tiene que ver con la legitimidad social. Las constituciones lo que hacen es resguardar libertades y derechos. Y es por eso que yo tendría, Pablo, menos soberbia y prepotencia en decir las cosas que se van a cambiar, porque aquí tenemos que abrirnos a un debate. Y primero tienes que ganar esa posición. Entonces, yo en eso espero que nosotros tenemos claro lo que queremos cuidar, lo que queremos defender y lo que queremos cambiar. Esta también es una oportunidad para nosotros, porque no solamente con la legitimidad social, Matías, también hay muchas cosas que nosotros veníamos viendo que se habían ido generando fisuras y que se había ido debilitando también la Constitución. Cuando se crea la figura de, por ejemplo, el recurso de protección, que hoy día prácticamente ha sido un abuso y estamos terminando casi en un activismo judicial que está desvirtuando el rol que tiene la Constitución. O cuando el debate que tenemos que dar, que a mí me parece legítimo, que tiene que ver con los derechos y las garantías sociales. O sea, ha quedado más que claro que probablemente no se garantiza, o sea, no se asegura que esté en un papel que eso vaya a ocurrir. Si uno garantiza el derecho a la salud, no significa que los hospitales se construyan más rápido. Entonces, es un debate bastante interesante que nosotros no solamente nos abrimos porque estaba en riesgo nuestra democracia, porque había que restablecer el orden y porque tenía que tener la legitimidad social, sino que también es la hora de volver a sentarnos a conversar. Y no hay nada que comparta más contigo, Carola, de integrar a los jóvenes. Hoy día ellos tienen un rol fundamental, sobre todo si entendemos que esta es una crisis de legitimidad, que son ellos, porque uno no ve solamente a jóvenes sin oportunidades en la calle, ve a jóvenes con bastantes oportunidades en la calle. Entonces, también lo tomo como una oportunidad en ese sentido. Para nosotros como sector también es una oportunidad de defender lo que creemos. Yo también invito a todos los que escriben en sus columnas a entender que era una Constitución que ya tenía ciertas fisuras y que hoy día podemos construir algo mucho más transversal. Y por eso es tan importante que nosotros como Chile Vamos tengamos también un proyecto común, más allá de nuestras sensibilidades. ¿Tú eres de las UDIs que votará sí o que votará no? Mira, me gustaría votar que no como un rechazo a los violentistas, a decir que no es la forma a la gente que sufrió saqueos, a la gente que sufrió la violencia. Y obviamente me gusta más el modelo del 50% por un tema que me parece que es lo más parecido al camino institucional.
Pero no he tomado la decisión y creo que hoy día en lo que espera Chile de nosotros me parece que es absolutamente irrelevante, porque además creo que nos sentamos a conversar y me parece que es importante hoy día una oportunidad, Matías, para nosotros también de obtener en el fondo esa legitimidad social que hoy día no se tiene y que hay que hacer los cambios necesarios. A ver, yo quiero hacer un contrapunto a lo que expuso Pablo, ¿eh? Estando de acuerdo con la nueva Constitución, entendiendo que es una oportunidad de diálogo, de cohesión social, de construir esa casa común y que vamos a apoyar con todo desde Evópolis, creo que es muy importante no crear un talismán, una falsa ilusión de que ahí se van a resolver todos los problemas. Seamos súper claros, parte de lo que ha fallado en estos últimos años es el Estado. Dos datos. El 80% de los directores de hospitales cambian con los nuevos gobiernos. ¿Cómo un director de hospital va a poder hacer un proyecto de calidad si es que cuando cambia el gobierno remueven? Cambiaron a todos los directores de servicios de salud en este gobierno y en el anterior. Imagínense entonces cómo es posible que el Estado responda con calidad en la salud si es que pasa eso. Segundo dato, el Sename. Durante 20 años tuvo directores que duraron 1 año y medio en promedio, porque eran literalmente cotos de partidos políticos. Nosotros tenemos que asumir de que una nueva Constitución debe ir acompañado de un nuevo Estado. Si vamos a construir un pacto social, tenemos que ser súper claros en esto. Quitarle a los partidos políticos, a los operadores que están enquistados dentro de los servicios sociales. Estados como Canadá, Australia, Nueva Zelanda lo hicieron. Hoy son estados profesionales, modernos, meritocráticos, con personas que están mucho más que con cada gobierno. Y que cada vez que entra un gobierno, entra un grupo más bien pequeño a orientar las políticas sociales y hacer los cambios dentro de un Estado que está avanzando en forma permanente, dando calidad en educación, en salud, en seguridad. Entonces, yo quiero, y por eso quiero hacer el contrapunto a Pablo. Creo que la nueva Constitución nos abre grandes oportunidades, sobre todo desde la dimensión democrática que genera esa conversación. Pero si nosotros no cambiamos profundamente el Estado de Chile, hoy vamos a seguir entregando servicios públicos de calidad mediocre para todos aquellos que se relacionan con el Estado en el consultorio, con la comisaría local, con el colegio público. Creo que tenemos que tener una responsabilidad muy profunda para, sobre todo los partidos políticos, entregarle a la ciudadanía al Estado. Parece que Ricardo Lagos no iba a hablar más. Yo le pido, por favor, que sí lo haga. Démosle la palabra. Sí, démosle la palabra. Les pido algo más. Estamos de acuerdo. Pero eso de sus palabras. Respecto Solo porque me lo piden. Esto es muy importante el punto que pone Hernán sobre la calidad del Estado, porque lo que han fallado son las instituciones al momento de regular, de administrar, de un montón de cosas. Y si vamos a tener a lo mejor más Estado ahora, ¿cómo lo hacemos realmente mejor? Lo bueno de estos programas es que no solamente lo ve mucha gente, sino que quedan grabados. Y cuando hice mi intervención inicial sobre el tema tributario, responsabilidad fiscal, señalé que un tema era el gasto público, que tiene que ver... Fundamental. Sí, eso no lo oculto para nada. Hay tremenda base sobre la cual trabajar en temas de modernización del Estado. Es insano cuando uno ve otras democracias que han logrado llegar a los umbrales del ingreso per cápita a paridad de compra, digamos, de 23, 24 mil dólares, que cuando cambian los gobiernos, y son sistemas parlamentarios, que hay bastante rotación, no se van los terceros niveles de la administración pública de los servicios, no se van, se quedan ahí. Hay una carrera funcionaria. Y en Chile tenemos una base a partir de, te digo bien estudio, no quiero entrar en los detalles, pero de 5 centros de estudio transversales, completamente, que llegaron a la conclusión de cuál es el mínimo común denominador, conversado además con los funcionarios públicos, que yo creo que comparten buena parte de lo que está ahí, y tú tenéis la base. Lo que pasa es que eso va a requerir no 4 años de gobierno, va a requerir trascender un gobierno y ahí los costos no los quiere pagar nadie. Pues bien, lo que hemos aprendido, creo yo, algunos lo intuíamos, lo dijimos públicamente, pero lo hemos aprendido, que cuando tú no llegas a tiempo a desactivar una crisis, se te estalla la crisis y encontrar el punto de equilibrio a veces no es el más óptimo. Hoy día en el aparato del Estado creo que tenemos esa capacidad para hacerlo y tiene que ser parte de todo esto que estamos conversando, de todo esto. Tema constitucional. Creo que el sistema político deberíamos repensar la posibilidad de enfrentar la siguiente realidad. Tenemos un hiperpresidencialismo chileno con un sistema electoral proporcional que, como decía Pablo, nos genera una situación muy compleja, que vamos a tener tal vez permanentemente
un gobierno o un ejecutivo con minoría en el Parlamento. Porque producto de la proporcionalidad que tenemos, no es que toda la oposición seamos iguales, como ha quedado demostrado que somos iguales, pero para juntarse para decir que no es más fácil, que para juntarse para decir que sí en algo, pero te bloquea un gobierno. Y creo entonces que tal vez hay que empezar a escuchar o darle una vuelta, tenemos espacio para esto, a ver si tenemos que tener un sistema que acomode de mejor manera cómo la mayoría parlamentaria influye en la designación de aquellos que van a gobernar Chile o van a tomar las decisiones. Podemos buscar la posibilidad, y creo que, bueno, hay varios que han planteado, del presidente y del primer ministro a partir del rol del Parlamento, creo que puede ayudar a descomprimir. Segundo, constitucionalmente otro ejemplo, regiones. Hoy día regiones, perdónenme, o sea, les quiero comunicar que el año que viene hasta ahora van a haber sido elegidos gobernadores o gobernadoras regionales en todo Chile. Y yo te aseguro que eso no está en la cabeza de nadie hoy día. De nadie. Nadie sabe que vamos... Nadie sabe, pero no está internalizado lo que va a ocurrir el año que viene. Y no sabemos con qué recursos van a trabajar, sus atribuciones. Yo sé que tenemos un set de atribuciones y competencias más o menos básicos, pero que están todos complicados, que son las más adecuadas. Entonces, pero ahí nos enfrentamos. Esta Constitución va a tener que abordar ese tema también. Entonces, termino con esto. La nueva Constitución no resuelve los problemas, todos los problemas, pero nos da el marco sobre el cual nosotros podemos construir. No sé si es que cada uno va a pintar la casa como quiera, porque al final tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosa. En que uno pueda dar una pelea, una lucha, una argumentación, una vez que tengo el texto. Si este es mi texto, que este texto le dé garantía a todos los que estamos acá y a los que no están acá en esta mesa, de decir, yo tengo una cancha nivelada de juego que me permite a mí hacer cambios y no tener trabas. Y eso es lo que nos pasa con esta Constitución. Tendrá 120 o 200 reformas, Pepa, por su intermedio. Tendrá 220 reformas, pero admíteme que la verdad que era muy difícil cambiarlo porque bastaba que alguien dijera, no tenéis 2/3 más 1, se queda lo que está. Hoy día partimos así, en blanco. Y con una hoja en blanco hay que empezar a escribir cuando tenéis 2/3. Carolina y Mario. Yo quiero reafirmar y volver al tema del Estado. O sea, a mí me parece que no es más Estado, sino que es un mejor Estado. Y no puedo compartir más. Y creo que parte de los acuerdos que tenemos que tomar, y además desde el Parlamento, es a respetar ciertas cosas. O sea, así como decimos, vamos a dar gestos nuestros, y tiene que ver con el límite a la reelección, con la rebaja a la dieta, con la revisión de los parlamentarios, o sea, súper importante, pero también aquí que nunca más un parlamentario llame para instalar a superar políticos. Y en esto, en el fondo, no contarnos entre nosotros cuentos que no son. O sea, el Estado tiene que ser para los ciudadanos, tiene que ser para los ciudadanos. Yo lo primero que haría es eliminar el INJUB a propósito de los jóvenes. ¿De qué sirve hoy día la institucionalidad que tenemos para los jóvenes? Y construyanla a los jóvenes. Generemos, además, un trato digno desde el Estado. A propósito de salud, si salud no solamente tiene que ver con que haya más hospitales y mejores hospitales sin duda, con que haya mejores licitaciones, que se usen mejor los recursos que hay, sino también el trato. O sea, ¿cómo va a ser digno que a una persona que tiene cáncer le rechacen su licencia? O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? No sabes que el mes pasado sí tenías cáncer, pero ahora parece que no, y el sistema ya no te lo reconoce. O cuando hablamos de, y perdón, aquí en cáncer yo creo que es uno de los temas donde podemos dar señales súper concretas, no porque lo hemos venido trabajando, sino porque es la primera causa de muerte en nuestro país. Uno dice ahí no podemos seguir mirando a las personas por separados por sus órganos, o sea, pensemos en esto, en la salud de forma integral. ¿Y cómo eso se hace? En una reforma a la salud que avance para allá. Entonces, aquí engarzamos con lo que creemos en nuestra Constitución. Si queremos garantizar el derecho a la salud, si queremos que participen los gremios, todos nos han traído una propuesta. Es que en esto juntemos que las cotizaciones no sean dueños de los privados por un lado, seamos dueños de los que podemos pagar la salud privada y por otro lado está la salud para los que no tienen recursos. Todas las cotizaciones, todo ese 7% va a un fondo común y a partir de eso armamos una plataforma que es la salud de Chile para todos los chilenos, en una lógica distinta. Después tienes a las ISAPRES como seguro de segundo piso y yo creo que esa es la reforma que tenemos que hacer hoy día. Y no, esto implica sincerar algunas cosas, déjame decir eso, Matías, o sea, porque hoy día tenemos el seguro catastrófico de FONASA, que no es tal. Eso es un mecanismo de gestión de la lista de espera, no auge, o sea, no es cierto que no está en el GES para la modalidad libre elección. Planteémoslo así. No es un gran seguro que resuelve los problemas. Para la enfermedad no auge. Pero para algunas, y para algunas personas, o sea, no resuelve el problema. No es lo mismo que el seguro catastrófico en una ISAPRE, que es como se ha planteado. Y dicho así, yo no tengo ningún problema en avanzar, igual, pero dicho así. Pero lo que yo quiero, ¿no? Pepa, pero lo que yo quiero es que el ministro Mañalich, espérate, lo que yo quiero, lo que yo pido en el ánimo de avanzar, porque ese es mi ánimo, siempre ha sido, y hacernos cargo aquí de la demanda de la gente, es póngame sobre la mesa todos los proyectos. Y por eso le pedimos, tenemos la reforma en ley de ISAPRE en el Senado, ponga también la
el fortalecimiento de FONASA, veamos el seguro, cómo juega todo eso, porque hoy día no es inocuo, no es neutro hay 200.000 lo que hacemos. personas que están esperando esa operación. Pero escúchame, y no un es avance. neutro lo que No hacemos por soluciona acá. todo. Podemos terminar con una especie de Frankenstein. Y no, hoy día lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo en el diseño y sobre eso avancemos con un seguro en una parte, por supuesto, pero pensando en cómo se fortalece FONASA, no como estos son recursos para los privados, sino que fortalecamos un recursos para los eje, privados. fortalezcamos Es que cuidado, un eje. Son, Mario, es que, por lo que veo, el tema En salud. esto, solo No puedo- para, no puedo creer que no, tú pero te solo pongas ese quiero proyecto, cerrar, que es un solo avance quiero cerrar importante. mi idea. Aquí algo que nos pide la gente, y esto tiene que ver con dignidad, es que le hablemos con la verdad. ¿Ya? Entonces yo no tengo ningún problema en aprobar un mecanismo para gestionar listas de espera, por supuesto, pero no le digamos en título grandilocuente lo que no es. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y hagámoslo además con la disposición que hubo para generar este acuerdo. Decir, oye, yo no te voy a imponer mi verdad, pero sí hagámonos cargo de cómo se fortalece la salud y usamos los recursos que hoy día tenemos, que deberían ser más, pero los que hoy día tenemos en salud, usémoslos bien. Eso es lo que yo Probablemente creo. esta idea del 7% que todos los empleados entregamos para el sistema de salud, que vaya en un fondo común, genera mucha... Es seguridad social. genera muchísima de este sector de la mesa, no sé si de todos, pero mayoritariamente va a decir, el problema es que se lo vamos a dar a un sistema donde le han metido ya mucha plata durante el último tiempo y no ha mejorado la gestión. Entonces ese va a ser un tironeo e inmediatamente se genera ahí en controles. Mario, ¿cómo ves tú en materia de salud esa solución? A ver, en un segundo, 3 o 4 cosas. Cuidado con criticar el hiperpresidencialismo limitando la racionalidad que tiene, por ejemplo, que sea solo el Ejecutivo el que pueda disponer de gasto fiscal. Cuando uno habla de las 40 horas y los otros proyectos, lo que subyace ahí es decir, perdón, tiene que ser el Ejecutivo, porque si todos los parlamentarios tenemos iniciativa con gasto fiscal, la verdad ¿No que... he dicho eso? No. Ya, por si acaso. Anda la la Constitución defensiva. del 80 no había ese límite y los parlamentarios disponían construir hospitales, disponían de todo. Y la verdad que era un despelote en términos, perdón el concepto, pero era eso. Hay que avanzar en los delitos de cuello y corbata, no hay duda, hay que avanzar con los abusos, porque los abusos que la gente está reclamando no son solo públicos, hay mucho abuso privado, en ambos lados hay que tratar de avanzar rápido. En el tema de la salud, es evidente que hay que tomar medidas mucho más allá de lo que habíamos pensado hace un mes atrás. Si seguimos pensando en la lógica de hace 3 meses, no vamos a llegar a ninguna parte. Y por lo tanto hay que hacer un llamado a todos los que estamos en política, como se ha dicho acá y lo hemos dicho antes, a salir de la trinchera y a dejar de lado algunos dogmas. Y por eso estamos en condiciones de avanzar hoy día en un sistema mixto de pensiones. Y a la AFP a hacerle un buen apretón y ordenar esto, porque no pueden tener en plena discusión de pensiones 550 millones de dólares de utilidades. Aquí algo no está funcionando bien. O sea, si te cobran la mitad de la comisión, habrían tenido 250 millones de utilidades de dólares y sigue siendo una extraordinaria utilidad. No pueden tener utilidades infinitas y hay un largo, etcétera. Y en materia de salud, yo no tengo problema en analizar un plan universal de salud, lo he dicho ya públicamente durante todo este mes. ¿Por qué no darle una vuelta, avanzar a esa posibilidad? Me dicen algunos que es expropiatorio. Yo creo que no es expropiatorio, es solidario, que no es lo mismo. Obviamente no puede no puede ser meter toda esa plata a una institución como FONASA que no ha funcionado bien. Pero hoy día hay un proyecto de modernización del Fondo Nacional de Salud bastante importante que tenemos que conversarlo entre todos y lograr acuerdos. Conversamos con Ricardo Lagos Weber hace 4 meses atrás la reforma tributaria y lo que hablamos en su minuto es lo que se acordó ahora. Se podría haber avanzado antes, ¿no es cierto, Ricardo? Y yo lo hablé contigo por ahí por junio cuando venía planteando de marzo. Así es. Entonces, podemos avanzar a algo que permita que mi 7% le permita a una persona que gana 300 o 400 mil pesos con su 7% tener el mismo plan de salud. Yo creo que esa es la solución. O sea, no podemos hacer vía impuesto porque vía impuesto es... los impuestos hay que usarlos en otro. Cargarle todos los impuestos a veces. Si yo me quiero pagar algo adicional y quiero atenderme en la clínica A, B o C, que es lo que estoy haciendo hoy día, pago adicional al plan de salud. ¿Quién de los que están cuántos de los que están en ISAPRE no pagan una adicional para mejorar sus planes de salud? Obviamente en la ISAPRE hay que hacer un ajuste importantísimo. No puede seguir habiendo integración vertical, y lo dije hace harto rato en el hemiciclo, se me enojaron algunos de lado y lado, pero no puede ser que haya una ISAPRE que sea dueña de los laboratorios y que sea dueña de la clínica, como me mandó una nota muy bonita una
una empresa internacional inglesa, lo digo con nombre y apellido, Bupa creo que es, que me contaba la buena noticia para que yo me fuera a su ISAPRE de que ellos eran dueños de los laboratorios, de las clínicas y de la ISAPRE. Negocio redondo. Entonces, suena bonito, ¿no? Si suena bien. Si esto fuera Ojalá bien... se enferme luego. No se enferme. No, que no se enferme. Claro, que se enferme. O sea, quizás me van a decir los puristas que eso permite economías de escala, etcétera. Perfecto, puede ser, pero pareciera que no está funcionando. Entonces, también terminar con estas integraciones verticales. El tema de los medicamentos es urgente. Permitir que los medicamentos se puedan importar abiertamente en la medida que estén certificados por el ente certificador europeo y por la FDA norteamericana. ¿Por qué tenemos que esperar a que se certifiquen acá? ¿Por qué tenemos que permitir, y lo digo con todas sus letras, que en algunas áreas sensibles, ojalá en todas no lo hubiera, pero sobre todo en áreas sensibles haya 2 o 3 controladores del mercado completo? No es lógico, no es razonable en ninguna democracia occidental, si yo no estoy hablando de lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela. Porque, dicho sea de paso, no creo que la gente que está en la calle nos esté pidiendo llegar a una economía centralizada en donde hay un señor que te distribuye el pollo, que te entrega en una tarjeta, te va entregando el pan. No es eso lo que quiere la gente en la calle. ¿Podemos permitir que haya 3 empresas que se reparten en el mercado de la farmacia? No, pues. Aquí tenemos que poner un límite de participación de mercado, sobre todo en áreas sensibles. Y eso lo hizo Estados Unidos en la década del 20 del siglo pasado. No, es la economía Más capitalista más emblemática. No planteo ni más ni menos Estado. Es más Estado donde es necesario. Menos Estado donde no lo sea. No podemos partir de la base que el Estado tiene que ser mucho o el Estado tiene que ser 0 o muy poco, porque ambos extremos no ven la realidad. Y tenemos que confluir entonces en acuerdos en área de salud. Yo creo que este es el segundo en urgencia. Pensiones lo planteo número 1 porque lo conversamos harto con Carolina en el viaje que nos invitó el presidente a Nueva York. Y la verdad que me convenció ella de algunas cosas que yo tenía dudas. Tenía mis dudas en algunas cosas, lo discutimos y en una mesa de conversación bien abierta. Creo que tenemos que poner pensiones en primer lugar, salud en segundo lugar de inmediato, ahora ya, y por qué no buscar una fórmula que nos dé satisfacción a todos y que permita que todos tengan, por fin, las mismas posibilidades, un plan de salud, ojalá garantizado para todos. Salud y pensiones, primero y segundo lugar, pueden estar casi en todas las apuestas, pero hay uno que está en el subprimer lugar, que es la crisis económica de los 300.000 empleos que dice el ministro de Hacienda, porque eso no es para el próximo año. Alguien me decía, la gran crisis va a venir el 30 de noviembre. Yo dije, ¿es aniversario de qué? Me acordaba, el 30 de noviembre cuando pueden venir despidos de miles de personas. Pueden venir. Entonces, este es un problema de ahora ya. Ricardo. Sí. Hemos hablado con el ministro Briones, que nada más, quiero decirlo, ha tenido una capacidad, tal vez, leyó bien la realidad. Entre paréntesis, no sé si han notado los conceptos cómo habla él o no. Él habla de estallido social, como ministro de Hacienda, en medio de la crisis. Él no habla de que hay un tema de movilizaciones. O sea, la persona que tiene un lenguaje mucho más directo, yo creo que hace más empatía. Y él está consciente que no solamente él, los analistas, ve todo lo que está acá. Hoy día no quiero hablar, pero creo que está Vittorio Corvo y otro, Rodrigo Vergara, en un canal de la competencia. Entonces, lo que tenemos hoy día al corto plazo va a ser que replantearnos el tema económico. Y eso yo creo que va a ser más que necesario, lo que señaló en su oportunidad, de repensar al corto plazo el tema tributario, nuevamente, de dónde alivianar, mejorar el gasto, pero creo que nos va a permitir tal vez, y esto ya no es al corto plazo, es cuando discutamos la nueva constitución, lo que viene para adelante, nos vamos a hacer cargo de temas más estructurales de la economía chilena y de la economía global, el tipo de empleo que se está generando, el tipo de educación que estamos teniendo, las regulaciones que nos tenemos que enfrentar para un medio de un crecimiento con un medio ambiente sostenible o sustentable en el tiempo. Yo tengo la impresión de que en esta materia, al corto plazo, viejo, va a ser vía tributación en parte, generar algunos estímulos importantes, en particular ayudar a la pequeña y mediana empresa. Te digo, esto ha quedado, además, no solamente desde el punto de vista que hay que generar empleo, hay que llegar a recuperarlo. Tú ves lo que pasó en Valparaíso, lo que está pasando en Viña y otras ciudades, como producto de la violencia o saqueo. O sea, no es solamente que no pueden pagar a fin de mes los productos que le dieron en consignación, no pueden pagar los sueldos y tienen que reconstruir sus locales de cero. Entonces, yo ahí espero... Y los que no han sido saqueados también han dejado no tienen actividad. Entonces, aquí yo no conozco otra fórmula que no sea estipular la demanda agregada, y para eso vamos a tener que recurrir tal vez a apoyos directos desde el punto de vista público,
apoyos directos en esta materia, me van a decir que los mecanismos también no son perfectos, que hay filtraciones, que se pierden. Pero en lo grueso, dime tú qué vayas a hacer. Viene la Navidad ahora. ¿Ah? Hay mucha gente que tiene esperanza en que esas ventas de Navidad le hacen buena parte del año y los vamos a dejar entonces. O sea, cuando me dicen a mí, si yo creo en la economía de mercado, ¿ah? Yo estoy en economía que cree en la economía de mercado, pero son de distintos tipos. ¿Ah? Y como decía un tipo muy cínico, pero me gustaba, decía, mire, de los 5 dedos de la mano invisible de Adam Smith, al menos 2 dedos corresponden a la acción del Estado. Y aquí yo creo que vamos a tener que ser muy activos en esto. Aquí hay que hacer un ejercicio de reconstrucción, de reparación de lo que ha ocurrido. ¿Ah? Y vamos a tener que financiarlo todos los chilenos. Ya, no digo nada. Es que Pablo está atorado. Sí, yo voy a hacer la promesa al revés de Ricardo. Yo creo que estamos demasiado ordenaditos en la vuelta y le quiero responder hace rato a Hernán. Yo creo que vamos a tener que chasconearnos un poquito, quizás para interrumpirnos. Sí. A ver, antes de responder el tema actual, yo quiero decir que el tema de la Constitución no se trata de imponerle la mirada de unos a otros. Yo creo que ese es precisamente el problema que hemos sufrido durante estas décadas. Y por eso creo que esta garantía de los 2/3 que va a impedir esas imposiciones nos abre un debate interesante respecto a una cuña que le escuché ayer a Bernardo Larraín Mate, que decía que una Constitución no es un programa de gobierno ni puede utilizarse para imponer un modelo económico. Eso es exactamente lo que hizo esta Constitución. No. Sí lo hizo. Conviven distintos modelos. No, gratuidad, con educación privada. No es así. Lo que hizo fue decirnos claramente al país que en todos aquellos lugares donde los privados pudieran actuar, el Estado se tenía que restar. Y la demostración de eso es que tenemos una educación para pobres y una educación para ricos. Sabemos cuál es mejor que la otra. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con todo. Y eso es porque es un dogma que quedó establecido. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. El modelo económico no puede responder a los derechos fundamentales que se establezcan en la Constitución, que es otra cosa. Y pensando en lo que tenemos que hacer ahora sobre las urgencias sociales, yo creo que si algo que es evidente es que la gente no quiere más maquillajes. La gente no quiere las 10 lucas, las veníamos reclamando hace rato. Nosotros, 10 lucas en las pensiones no alcanzaban. Por eso esta cosa no son 30 pesos. ¿Por qué no? Porque lo que queremos son cambios, reformas estructurales, a la forma en que entendemos la manera de relacionarnos en algunas materias. Yo creo que ahí va por la línea que se plantea. El seguro único de salud yo creo que es indiscutible. Si todas esas utilidades que hoy día tienen la ISAPRE estuvieran cargadas en FONASA, esa plata, y uno revisa los estudios internacionales que dicen que Chile es uno de los países más eficientes en el gasto del dinero en salud, el problema es que tiene muy poco dinero, tendríamos una mejor salud pública. Entonces, si podemos hacer ese cambio estructural, todas las personas van a tener una mejor salud. Un poco lo que logró el auge que no es para los pobres. El auge es para todas las personas, rico y pobre. Es cambiar la lógica en la cual nos relacionamos. Es entender que los derechos no son solo para que nosotros los reclamamos cuando exigíamos gratuidad en las calles. Y nos decían, ¿pero por qué le vamos a pagar la universidad al hijo del millonario? Porque es un derecho para él también. Y va a tener que pagar más impuestos para garantizar ese derecho y otros para otros que tienen menos. Esos cambios de lógica yo creo que son necesarios. Y yo creo, así como para ponerlo sobre la mesa, seguro único de salud, de todas maneras, el tema que planteó Rehén en su momento, y creo que tenemos que abrocharlo rápido, es de la condonación de la deuda estudiantil. Lo dijo Mario, lo dijo el senador Chaguán, en la deuda del CAE, la deuda de otros créditos estudiantiles, es parte de lo que tiene acogotada a muchas familias hoy día. Eso hay que verlo ahora, rápido. Y agrego otro que no se ha dicho. Yo creo que el transporte público tiene que ser gratuito para los adultos mayores. Eso es un cambio sustancial para quienes hoy día reciben pensiones muy bajas y que sabemos cambiar el sistema previsional para poder aumentar significativamente las pensiones a los adultos mayores va a tomar algo más de tiempo. No va a ser tan rápido. Sobre el incendio que tenemos hoy día, que es el desempleo de decenas de miles de personas. Solamente se me quedó un tema, perdón. Sí, ya va. En el presupuesto dimos una pelea importante para llegar a este marco de entendimiento en la mixta presupuesto para que el tema de la inversión pública sea fundamental a la hora de estimular lo que viene para adelante. ¿Ya? No es que el gobierno no quiera, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo superior aún, porque si hay dudas en el sector privado respecto a lo que va a ocurrir, creo que mientras no las despejen, no se aquieten los temores de algunos espíritus animales, por lo menos el Estado va a tener que, a través de la obra de infraestructura, generar mayor inversión. Yo quiero aclarar un punto que, Matías, que no hemos tocado, que tiene que ver también con lo que planteé al principio del tironeo. Y me alegra mucho que hayamos logrado este acuerdo, pero dejarle súper claro a la gente que aquí los que no están sentados es porque no quisieron. Y creo que en esto el Partido Comunista, que si bien sigue teniendo las puertas abiertas para este diálogo, me parece que mostraron su verdadera cara
no están dispuestos a dejar o abandonar la vía violenta para las conquistas sociales, y eso me parece que es muy grave. Y lo quiero decir porque me parece que en lo que viene hacia adelante, obviamente que tenemos que hacer todo el esfuerzo por incluirlo. La silla siempre estuvo dispuesta para que ellos se sentaran, y fueron ellos los que no quisieron. Entonces, quería dejarlo bien claro, porque a veces yo creo que además cometieron un error histórico. Por ejemplo, el alcalde... Yo quiero volver al tema económico para dar mi opinión. Es importante. Una pregunta. Porque yo comparto que a mí también me hubiese gustado que el Partido Comunista hubiese sido parte del acuerdo, y valoro la declaración de Guillermo Tellier de que ellos se van a sumar a este proceso constituyente. Pero ¿por qué tú dices lo del tema de que ellos están en la vía violenta? Porque yo al menos he visto al Partido Comunista públicamente rechazar y condenar la violencia en todo momento. Aquí lo dijo Carlos Cariola en los momentos más álgidos. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es actuar en coherencia. La razón de por qué ellos no se suman, yo creo que es súper grave lo que están haciendo, sí. Y espero que se sienten, porque estoy segura que lo que ellos hacen es validar la violencia como medio de conquistas sociales. Y así es como manejan ciertos grupos sociales que mandan a la calle, donde se han interferido, y me parece que hoy día ha quedado más que clara la careta. Si hubiesen estado dispuestos, Pablo, tú sabes que estaban invitados y no se quisieron sentar. Pero yo creo que lo valioso es que se sumen ahora. Lo bueno es que se sumen ahora, pero también, oye, yo como con que no los tironeen a ustedes, me basta. No, pero espérate, yo creo que tú le estás cobrando ahí una responsabilidad. Esto es en clave distinto. Esto es en clave distinta. Entonces, lo que yo espero es que efectivamente cuiden este acuerdo. Que hay dirigentes comunistas en la mesa social que cuiden este acuerdo también, que lo aprovechen como una oportunidad, no de legitimarlo, porque lo que ha pasado es demasiado importante. O sea, es la posibilidad de hacer las cosas distintas y hacerlas mejor, y eso depende de todos, ¿ya? Y yo quiero ahí aprovechar en un paréntesis breve por el tiempo de este programa en condenar la violencia, el compromiso irrestricto con el respeto a los derechos humanos, que todos los abusos que se hayan dado tienen que ser investigados y sancionados, la necesidad de modernizar a Carabineros, al marco institucional que tiene hoy día Operación Carabineros. ¿Qué duda hay que no resiste? Y que tenemos que trabajar sobre eso, pero no lo hagamos desde la trinchera, hagámoslo desde temas país de los cuales tenemos que hacernos cargo. Y quiero volver al tema económico, porque hay un punto sobre el cual yo creo que nosotros lo que tenemos hoy día sobre la mesa es el fracaso del experimento neoliberal a ultranza, extremo, a destajo en Chile. Y eso tiene que ser una oportunidad, no solo respecto de la discusión constitucional, sino también hoy día, de cómo enfrentamos la concentración. Lo decía Mario, mira, las pequeñas empresas el año 70 eran el 50% de las ventas, el 90 el 76% y el 2017 un 87%, o sea, con un 13% de las ventas, con 10.000 empresas que fueron saqueadas, que fueron quemadas, pequeñas empresas. O sea, hoy día tenemos que hacer algo distinto efectivamente para apoyarlos, no solo el paquete de crisis, ¿no es cierto?, podríamos decir, de apoyo, de pago a 30 días, de un montón de cosas, sino también cómo nosotros tenemos en esto un modelo que sea distinto de cómo se reparten utilidades. El modelo, así como tú dices, una cosa es lo que dicen, pero otra es lo que hacen. El modelo económico que ha generado cosas buenas, que duda cabe, pero han parado a los abusos también. ¿Ha sido cómplice pasivo este modelo a ratos de los abusos que narraba, por ejemplo, Mario? Yo creo que nosotros fracasamos, y lo digo con mucha humildad, nosotros fracasamos al minuto que no fortalecimos las instituciones como se debía, porque han habido abusos tanto del mercado como del Estado. O sea, nadie puede decir que hoy día los niños del Sename no son violentados y no los maneja el mercado ni los manejan los privados. Entonces creo que parte también de estas transformaciones, y por eso es tan importante hablar de que es una crisis de legitimidad, de confianza, que podamos restituir esa confianza. Y esa confianza se hace cuando uno lo maneje el Estado o lo maneje un privado o las personas que tengan los contrapesos suficientes. Yo creo que uno tiene que hacer un mea culpa de todos los abusos que aquí han ocurrido, pero en el fondo, decir que solo son uno me parece que es una mirada bastante pequeña. De todo, pero también cuál es el rol de los empresarios acá, de los políticos, del Estado. Para terminar el punto anterior, yo solo quería dejar sobre la mesa, porque es importante dejar claro también quiénes no están dispuestos a sumarse, que yo espero que lo hagan, que ha sido principalmente el Partido Comunista. Y en segundo lugar, también decir que esto para mí es una oportunidad, y para la UDI es una oportunidad de dignificar la política, de hacer buena política, de estar dispuestos a ceder en esa mesa. Y en el fondo desde Chile Vamos, que espero que nos juntemos mucho y construyamos esa agenda, la UDI va a estar disponible, lo ha estado, y creo que es un minuto importante para nuestro país. Sí, a ver, lo primero es, en materia económica, obviamente, que el Estado va a tener que tener una serie de instrumentos para apoyar a las pymes, generar mecanismos pro inversión. Está el acuerdo tributario, el cual se puede
mejorar en esa línea y yo creo que eso es una cuestión fundamental. Ahora, creo que es importante que el sector privado también participe de esto. Tiene que haber un esfuerzo del mundo empresarial, particularmente del sector de las grandes empresas, para poder cuidar el empleo. Yo creo que hay que ser súper directo en esto. Así como los políticos hicieron un pacto y un acuerdo, empleo o los déjame hacer una trabajadores? reflexión. Es que el No, incendio por del supuesto, empleo. y creo que todos, a eso voy. Así como los políticos generamos un acuerdo, y es importante, y sabemos que es parte de la solución, tenemos que avanzar a un pacto social. Y yo creo que son muchos los actores que tienen que participar en esto. El sector privado, las universidades, los gremios, los medios de comunicación. Lo que debe abrirse ahora es un proceso muy inclusivo de diálogo muy abierto. Y de hecho, yo quiero hacer una propuesta a propósito del acuerdo político que nosotros hicimos. Y es muy simple. Creo que tenemos que inyectarle más participación ciudadana. Nosotros hoy día vamos a tener 3 instancias donde las personas van a participar. En el plebiscito de abril, en la elección de los constituyentes en octubre y luego finalmente en el plebiscito ratificatorio. Yo creo que es clave que nosotros involucremos entre el plebiscito y la elección de los constituyentes, entre abril y octubre, un proceso de participación ciudadana formal, organizada por los 3 poderes del Estado, con una fórmula que en parte ya aprendimos con el gobierno de Michelle Bachelet y el proceso constituyente, con un Consejo Ciudadano de Observadores, puede ser un Patricio Zapata, puede ser otro, para que cuando parta la constituyente, la ciudadanía haya dialogado y que toda la energía que estamos viendo no simplemente se dé en 3 votos, se dé también en diálogos, y creo que podríamos abrirnos para que el acuerdo que firmamos sume con mucha claridad, tipo cabildos, en un proceso sistematizado, y que cuando los constituyentes entren, la ciudadanía también esté presente con sus prioridades. Y creo que es una cuestión que va a ayudar a que este diálogo sea más amplio y no sea solo visto por políticos y entre políticos, sino que haya un mix. Y creo que lo propongo abiertamente para que ojalá se pueda producir un consenso en esa línea. Al comienzo del programa, cuando hablamos de este tema, señalé que si bien esto se había hecho en sede legislativa y parlamentaria política, el resultado de este acuerdo había sido producto de las movilizaciones y de las organizaciones sociales, de distintos tipos, desde la mesa social y otros. Y lo que viene ahora es que ellos sean parte formal de este proceso de la manera, como se llama, más, comillas, más formal posible. ¿Ya? No queda que tengamos un diálogo, hay que generar una suerte de estructura al interior de este proceso. ¿Ya? Más allá de lo que piensa cada uno, los que no quieran constitución seguramente ni van a ir. Pero como yo creo que hay muchos que tienen visiones distintas, que se debatirán entre el 50 y 100% elegidos, pero después el contenido, tenemos que mantener ese proceso. Para mí, y aquí está anotado, mantener la movilización es fundamental. Como decía Mario, no estoy hablando de la violencia, pero estoy hablando de que uno tiene que seguir sintiendo esa presión ciudadana. La presión. Llámale la presión, llámale el estímulo, lo que tú me llamas. Pero es delicado. Hoy día, en el acuerdo, el calor de lo que ocurrió, porque aquí no se ha resuelto nada de fondo. Se encontró un camino, y que pretender que la política lo resolvió todo por sí sola tampoco es cierto. Eso yo quiero dejarlo bien claro, coincido contigo al 100%. Metámoslo dentro del acuerdo. Que hoy día no está, hay un vacío, creo yo. Mario, ¿hay miedo de que esta ya gane 100% constituyente o 50-50, de que todos los ciudadanos que entren ahí van a entrar por la vía de la política, que va a ser muy difícil para un ferretero de Angol o una señora de Codegua poder entrar a ser constituyente, porque hay que entrar a la lista de los partidos, porque puede ser un espejo lo que fue la última elección parlamentaria, y ahí se puede debilitar la legitimidad? A ver, lo primero, yo veo los reparos que hace la mesa social, se llama, y es como que empezaron a buscar ya con mucha dificultad qué le reclamo a esta cuestión para echarla abajo. Yo veo todavía a la presidenta de la CUT, al presidente de la NEF, llamando a paro permanente, a movilización general. El discurso no ha cambiado un milímetro y claramente lo que buscan es que caiga el gobierno. ¿Todavía? No tengo duda de aquello porque no han querido sumarse a nada. Míranos los reparos que establecimos, que mantenemos la edad de votación en 18 años. Esos son los reparos que nos están poniendo. O sea, si hubieran estado en la mesa de conversaciones con su partido, perfectamente podrían haber planteado eso. Pero a mí no me parece que ese sea un reclamo de fondo para un acuerdo de nueva constitución. ¿No? Las cuotas, pero no les quepa ninguna duda que va a haber cuotas de género. Renovación Nacional, hemos trabajado muy duro para que haya
una mayor participación femenina. Todos los partidos políticos tenemos una bancada de 10 diputadas. ¿Cómo no va a haber si eso ya es algo que está en el mínimo? Nadie podría pensar que en esta elección del constituyente, si es que gana, ¿cierto?, la nueva constitución, no va a haber una participación, una cuota de género establecida, ¿cierto?, previa a la elección. Ahora, los independientes. Mira, esto se parece más, para que los telespectadores que nos están viendo, a la elección de concejales, porque la elección anterior de diputados todavía no está bien asimilada, que a la elección con binominal que había antes. Una persona con 5% de votos, 6% de votos va a entrar. O sea, no va a quedar fuera. Yo no tengo problema en que analicemos más facilidades todavía para los independientes, no tengo inconveniente, pero no hagamos la caricatura de que esto está hecho para los partidos, porque no es así. Además, con todo cariño al mundo, además, ¿cómo va a ser posible que ninguno de los partidos que están en el espectro, porque por favor, en el Congreso hoy día sentado, ninguno, si está republicano y está al otro lado, no sé, yo no sé quién, no, yo creo que el PH es el más duro hoy día, el Partido Humanista, de los duros de los duros, que está llamando a acusar al presidente Piñera, que en tono jocoso, pero bien grosero, algunas diputadas, por un saludo, un cariño que me hicieron los diputados en el hemiciclo, dice que uno es el artífice de no sé qué, garabato. ¿Cómo no se habrá identificado con ninguno de los partidos que están ahí? Pero con todo, bueno, está abierta la posibilidad de que discutamos esto. Dame un segundo con el modelo. El modelo lo que hizo fue ir perdiendo las reglas que se establecían para una economía de mercado. Sí, los monopolios, la integración vertical, el abuso de posición dominante son contrarios al libre mercado. Y por lo tanto, aquellos que me dicen que uno es poco menos que marxista-leninista porque se opone a estas cosas, lo que yo estoy haciendo es defender el libre mercado. Ahora, nosotros creemos en la economía social de mercado. Yo le he recomendado a todo el mundo, y lo sigo haciendo, a Luigi Zingales y a Rajan, que son los dos economistas de Chicago, y que le dicen, cuidemos el capitalismo de los capitalistas. Y te dicen que el capitalismo no va a morir ni va a caer por Lenin, Marx, otros, que va a caer por el abuso que hacen algunos capitalistas y por su propia ley. Entonces, y te piden además que incorporemos en esta economía libre el componente social, lo plantean derechamente. Yo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho Jordán, por ejemplo, que dirige también, que lidera una gran red. Rodrigo Jordán, gran red de ONG, de instituciones de la sociedad civil, el Techo, la Fundación para la Superación de la Pobreza, etcétera, que han estado siempre en positivo. Quiero valorar el esfuerzo también porque siempre hablamos, esta semana hemos destacado mucho lo que los políticos hicimos. Alfonso Suet, que ha tenido el coraje de decir, hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Han caricaturizado lo que hizo Luksic, pero por favor, ojalá más empresarios del tamaño de Luksic digan, voy a subir el salario mínimo, voy a tomar estas iniciativas. Venimos trabajando por las pymes hace rato, antes de la crisis, con Conapyme, con Conupio sobre todo, y tenemos que tomar medidas urgentes. Yo invito a todos los parlamentarios que estamos hoy día con derecho a voto que rápidamente eliminemos un error que cometimos en la ley del pronto pago. Dejamos una ventanita abierta para que se pusieran de acuerdo grandes y chicos cuando yo lo dije, está grabado. Esto va a permitir que los grandotes, algunos, no todos, porque no significa que todos los grandes sean malos, algunos van a abusar de los más chicos y lo van a pagar más tarde todavía, como está pasando hoy día. ¿Por qué no puede haber de frente un perdonazo en intereses y multas a la deuda todavía de impuestos? Porque a las Mario, pymes, ¿no lo aprobamos? Lo que se aprobó fue que tú puedes aumentar en un 80%, que se condona parcialmente, que no es el 100%, que tienes que se insiste en que tienes que poner el 80%, el 30% de la deuda sobre la mesa para poder negociar. O sea, yo le pido a mi ministro de Hacienda nuevo, oiga, revisemos esto a la luz de lo que está pasando hoy día. No lo revisemos a la luz de lo que pasaba hace 6 meses. Mi ministro de Hacienda, Mario Desbordes, ha sido catalogado por muchos como una de las figuras más notables, y el otro día me dijo que su abuela le había dicho que dile al tonto que es forzudo, ¿no? Qué bueno, pero seriamente ha aparecido como una de las figuras en su sector más relevante. Creo que tuvo este aplauso espontáneo en la Cámara donde entró, y habla de mi ministro. ¿Podrá haber aquí un candidato a la derecha emergente? ¿El ministro Briones? No, Mario Desbordes. No, gracias. Piano. No sé, porque se me ocurrió, como habló de mi ministro. Creo que el ministro Briones lo ha hecho bien. Creo que me refiero a Mario Desbordes. Lo ha hecho bien. O ministro de Lavín. No me ayude, padre. Gracias. Yo estoy bien donde estoy. Pablo Vidal, ¿qué le pasó a Gabriel Boric que terminó en una cosa que es tan institucional
por esencia tiene que haber instituciones, y hay una firme de un ciudadano que vota por sí solo, con su carnet de identidad, no con el nombre de un partido, de una agrupación abajo. Y algunos ven matonaje contra Boric. En fin, ¿nos puede contar qué pasa allí? Yo he observado ese matonaje en contra de Gabriel y quiero decir que Gabriel fue tremendamente valiente. Fue muy importante en el acuerdo, y hay que decirlo con todas sus letras. Sí, él participó en las conversaciones en las que hay que participar. Y acá, otro mito, antes hablamos del mito de los 2 tercios. El mito de la cocina. Qué mito más ordinario y malintencionado. Parece una pataleta acusar esto de una cocina. Se juntaron los partidos políticos en el Congreso Nacional, a la vista y paciencia de las cámaras de todos los medios del país, a construir un acuerdo. Es un reality. Eso es una cocina. Esa es la pega. Nos pagan para eso. O sea, yo de verdad creo que eso es una falta de respeto al país, que lo que esperaba desde hace mucho tiempo es que nos pusiéramos de acuerdo en temas Pablo, pero de tu sector venía esa crítica de la cocina. Eso estoy diciendo. Sí. Lo digo con mucha responsabilidad. Quienes digan que esto es una cocina me parece que faltan el respeto, son malintencionados y es una pataleta decir eso. No solamente el sector de Pablo, del Frente Amplio, también el sector del Partido Comunista. Y el acuerdo le entrega a las personas la posibilidad de elegir, que es fundamental. No quiero avanzar sin decir lo que me parece respecto a lo que dijo María José. Yo creo que el Partido Comunista juega un rol en la política chilena que uno no lo puede desconocer. Y que acusar que detrás de ello hay un impulso a la violencia me parece muy delicado, muy grave. Y no lo puedo dejar pasar. O sea, creo que si eso es así, tiene que ser dicho de una manera más clara y denunciado si es que es real. Porque lo que yo he observado es todo lo contrario. Yo he observado una condena de ellos a la violencia. Ellos participan además, y participamos juntos y con otras organizaciones, no solo el Frente Amplio, en el movimiento social. O sea, muchos de nosotros además estamos participando de otras organizaciones como Noma FP y otras de ellas que están hoy día reunidas en la Mesa de Unidad Social y que también han sido importantes en la movilización pacífica, en la realización de cabildo, en la organización, no solo durante las últimas 4 semanas, durante todas estas décadas. Entonces, creo que ese rol es indispensable, es importante, porque lo que reclamábamos el 2001 en las calles los estudiantes, lo reclamábamos el 2006, lo que se reclamó el 2011, lo que el movimiento feminista reclamó el año pasado, nos lleva acá. Y hoy día lo que se desplazó fue el sentido común. Y el sentido común se cansó de los abusos y la desigualdad. Y por eso son tan importantes gestos como los que ha hecho Mario o varios de ustedes en reconocer ciertas cosas para que las podamos corregir. Entonces yo creo que de verdad lo del Partido Comunista, insisto, yo lamento que ellos no hayan estado sentados a la mesa, valoro mucho. Y son los que hicieron lo de la cocina, que tanto te molesta. Pero valoro mucho que el presidente del Partido Comunista haya dicho que se van a sumar a este proceso constituyente. Creo que eso es lo que necesitábamos. Pero para ir al tema, yo creo que aquí hay una deuda del acuerdo que se firmó, a partir de las movilizaciones, lo voy a repetir, pero es obvio, no un logro de nosotros, pero creo que la cuota de género, como decía Mario, tiene que estar. O sea, tiene que haber una corrección que garantice una participación mínima de mujeres. Lo aprobamos para las municipales. Pero no solo en las candidaturas, tiene que estar en las elecciones. Y yo creo que también tenemos que discutir respecto a la participación de los pueblos indígenas. Yo creo que esa es una deuda pendiente también del Estado chileno. Es cosa de mirar cualquier fotografía, cualquier video de cualquier movilización en cualquier lugar del país durante estas 4 semanas y hay más banderas mapuches que banderas chilenas. O sea, hay una deuda ahí que también está clamando ser parte de este Estado que tiene una deuda histórica. Entonces, hay una proporcionalidad de poblaciones, de pueblos. Hay pueblos indígenas que creo que tienen que estar proporcionalmente representados en esa... ¿Lo de Jorge Sharp es también una pataleta? Yo creo que lo de Jorge Sharp es un error. Yo creo que quizás se apresuró, lo he escuchado, lo he observado con cariño y con respeto. ¿Quién puede discutir el tremendo alcalde que es Jorge Sharp y el tremendo sentido común que ha tenido para enfrentar cada una de las dificultades que él ha tenido? Yo lo valoro, lo respeto muchísimo. Yo creo que ojalá Jorge también se pueda hacer parte de este proceso. Lamento mucho que la división que se genera en Convergencia Social. Es importante fortalecer las organizaciones políticas. Y bueno, uno no puede opinar respecto a lo que pasa en otros lugares. Yo espero que eso se pueda solucionar. Y lo de José Antonio Kast, ¿cómo se lee, Pepa, para la UDI? Hace una presión enorme que Kast aparezca como el guaripola de la defensa de la Constitución, que para algunos de la UDI va a ser una presión enorme para estar a ese lado y no estar con la UDI institucional que firmó el acuerdo. Pero la presidenta ha sido súper clara, no nos perdamos en eso. En la UDI van a haber distintas posturas y la presidenta ha tomado de esto la postura de que va a rechazar y que se va a sumar a la segunda iniciativa. Así que yo no tengo... Mira, al final yo creo que en cualquier elección el que lleva a los mejores candidatos es el que gana. Y yo creo que parte de... Yo me siento muy cercana a él en lo humano, él fue muy importante en la formación de una... digamos, camada de jóvenes que hoy día llegó a la UDI, pero hoy día está en un camino distinto, en un camino propio, en un camino que está construyendo, que yo le deseo todo el bien, pero nosotros vamos a tener desde la UDI mucha diversidad en esta postura, no va a haber solo una, que yo creo que va a ser la mayoritaria, eso sí. Además, la presidenta marcó postura antes de ayer. ¿Cuál va a ser mayoritaria? La de rechazo. Rechazo a la nueva Constitución.
Sí, yo creo que va a ser la mayoritaria. Yo tengo todavía mis Y dudas. van a optar por y entre la Sí. segunda pregunta van a ir por la composición mixta. Pero también hemos visto a Joaquín Lavín, que también es militante de la UDI, que va a votar a favor y va a votar por el 100% de la Convención Constituyente. Entonces, yo en eso no me enredaría, lo dijo hace un par de días, no me enredaría, aquí no hay dogmas y en esto son Pero formas yo creo de cómo llegar. yo creo que lo fantástico de esto y lo que tenemos que entender igual que y aquilatar, ustedes. No, oigan, ustedes es que también enredados. se dan cuenta que salimos de la clave izquierda-derecha, del dogma, tú bien lo decías Mario, lo repetía, ¿no es cierto? Aquí ya no se juega en la clave izquierda o derecha. Y eso los jóvenes nos lo enseñan con mucha claridad, o sea, pueden votar por uno o por otro, es en el fondo cómo hay temas de la ciudadanía, de las personas, no, espérate, es cómo hay temas de la ciudadanía, de las personas que la gente espera que nos pongamos de acuerdo, o sea, que no cambiemos el sistema de salud cada 4 años, que no cambiemos el apoyo y una estructura que favorezca a la pequeña empresa y el emprendimiento en cada 4 años, eso es de un gran valor, es bien refundacional, por eso yo hablo de un nuevo Chile y creo que tenemos que ser capaces de atrevernos en esto, de atrevernos, un poco de soltar amarras que nos tenían a formas tradicionales de hacer las cosas. Otros dicen, miremos la caja desde afuera, ¿no es cierto? Atrevámonos a hacer cosas distintas. Pero también, de alguna manera, mirar con otros ojos. Y yo creo que esto, así como fue el fracaso de un experimento en el modelo neoliberal, Chile puede ser el éxito de algo distinto, de algo nuevo. O sea, esto no está pasando solo en nuestro país. O sea, nosotros nos sentimos, por supuesto, desafiados por la ciudadanía, si tuvimos que entregar poder. Y eso cuesta. Es lo mismo respecto a las regiones y el centro, es respecto del empresario. O sea, cuando yo te decía al empresario, esto no se trata de cuidar el puesto de trabajo, se trata de cuidar al trabajador. Porque cómo cambia cuando tu jefe sabe que, mira, tú necesitas estar en la casa el jueves y hacer tu trabajo desde la casa, no solamente porque te puede organizar mejor, puede ser más eficiente, sino porque tienes un hijo discapacitado que cuidar. O sea, cuando tú le pones también el factor humano, que finalmente eso es dignidad, o entender que trabajador y empresario son socios en esto, y cómo hacemos que efectivamente ahí ganen todos. Entonces, yo creo que de verdad un mensaje más esperanzador para todos nosotros de cómo cuidamos esto que es el primer pasito, que es frágil, pero cuidémoslo con nuestros gestos y con acciones concretas. Aquí vemos psicoparlamentario, ¿eh? Y Carolina dijo el dolor, que hay que entregar, y qué sé yo. Yo creo que va a que poner en carpeta rápidamente la reducción de la dieta parlamentaria, lo digo así, presenté una reforma constitucional junto con Jaime Quintana en el Senado. Yo también la firmé. Sí, Carolina la firmó, pero yo creo que hay que implementarlo rápidamente eso, se está despachando la ley sobre no reelección o límite a la reelección en el Parlamento. Mira, me pueden decir que eso es populismo, que no va a resolver los problemas de fondo. Pero son señales. Es muy probable, pero son señales y yo creo que tenemos que avanzar en eso. Sin letra chica. No, Sin letra chica, obviamente. firmé la carta sin letra chica, yo no voy a la reelección, he cumplido 2 periodos, quiero que se aplique de manera retroactiva, para que quede claro. ¿Ah? Oye, hay un tema que está desde mucho antes de esta crisis social del 18 en la patria vieja, digamos, que es uno en todas las encuestas, que es, o casi siempre, que es seguridad. La gente que se siente insegura en sus casas en los barrios de Chile. Nuestro ordenamiento jurídico indica que es Carabineros de Chile la institución que debe resguardar fundamentalmente ese orden público y esa seguridad, no solo orden público de las manifestaciones. Y Carabineros ha jugado un rol fundamental en esta crisis. ¿Cómo queda Carabineros? ¿Cómo se le valida o cómo se le fiscaliza en sus protocolos? Es decir, es una institución que es central en las demandas de la agenda social también. Creo que parta Mario, que formó parte más de las filas de Carabineros en algún momento. Sí. Me haces una pregunta y me dejé sin poder contestar las demás cosas, pero en un segundo. Lo simbólico hoy día es tan importante como la técnica. Sí. Lo he repetido como loro estos días y hay que identificar todas aquellas reformas simbólicas y echarle para adelante. En este mes, yo dije en una entrevista hace rato ya que mi hijo participaba en las marchas. Mi hijo tiene 23 años, estudiante universitario, y me encontré con muchos de mi sector que me llamaron y dijeron: fíjate, me pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las marchas no son ni de izquierdas ni de derechas. Es gente que está pidiendo cosas extraordinariamente razonables. No transformemos... O son de izquierda y de derecha también la otra. Sí. No transformemos este plebiscito en una pelea de los buenos con los malos. No hagamos esa caricatura. Esta es en Renovación Nacional es como una familia cualquiera donde va a haber gente por una nueva constitución y otra que van a estar oponiéndose a que haya cambio constitucional. Y respecto de Carabineros, la institución está integrada por 60.000 hombres que hoy día han dado todo en la calle para enfrentar sobre todo a la gente que ha cometido actos violentos como no veíamos en no sé cuántos años. Yo no tengo recuerdo de eso.
No viví el periodo 70-73, o sea, lo viví, pero tenía 5 años, tengo 51, y en estos 51 años no me había tocado lo que vimos ahora, que se quemara el metro completo, que se quemaran decenas o centenares de supermercados, que haya comunas enormes en Santiago y en regiones que no tengan un supermercado donde comprar. Esto no lo había visto nunca. Esto es mucho más que el tema, que lo que pasó en Francia, mucho más de lo que pasó en Cataluña, lo que está pasando en Cataluña, muchísimo más de lo que Hong Kong. Entonces es muy difícil hacer la comparación que parece a simple vista fácil y cómoda. Yo he conversado con dirigentes franceses harto en este último mes para preguntarles, porque todo el mundo quiere ser Macron hoy día. ¿Ah? ¿Cómo lo solucionamos? Ayer le pedí la renuncia de nuevo. Pero esto va mucho más allá. Ahora, hay que condenar con fuerza las violaciones de los derechos humanos o los abusos de los funcionarios públicos, sea quien sea, y si se han cometido, y que se han cometido, no tengo discusión porque lo va a determinar la justicia, el propio Carabineros ha sido el denunciante de los casos que ya están formalizados. 14 casos. Aquí hay que dejarlo claro, es Carabineros el que ha tomado la decisión de denunciarlos a la justicia, y las formalizaciones de los funcionarios policiales que tenemos hasta ahora es porque la institución tomó la iniciativa. Pero la enorme mayoría de los Carabineros ha hecho un esfuerzo dentro del marco de la ley, y solidarizo con las víctimas, con los que han recibido perdigones mal disparados o malintencionadamente disparados, porque pueden ser las dos cosas, y debe haber justicia. Y debe haber justicia y debe haber reparación, y tenemos que ponernos a trabajar en eso, pero solidarizo también con los 1.500 carabineros heridos, muchos de ellos graves, que no van a volver a trabajar nunca más en su vida, y solidarizo con una institución que lo ha pasado muy mal por culpa de nosotros. Porque no es Carabineros el responsable de restablecer el orden público cuando está pasando lo que hoy día está pasando, porque esto se restablece con profundas reformas que no son de responsabilidad de Carabineros de Chile. Esto no se va a solucionar con lacrimógena y con agua, con lanzaagua, es la pega de todos nosotros. Esta es la última vuelta para todos, y Carabineros es el estímulo que yo les pongo, porque viene el ministro del Interior después del siguiente bloque. Vamos a conversar sobre este y otras materias, así que un tema muy indicado. Hernán Larraín, en su última intervención. Muy breve. Yo estoy con Mario en lo que acaba de exponer, y hacer una pequeña reflexión respecto a Carabineros y también respecto a inteligencia y lo que hemos vivido en las últimas semanas. Yo creo que aquí se ve que tenemos un Estado fallido de forma muy evidente, en la incapacidad de haber anticipado esto y de la forma en que se ha enfrentado. Yo creo que, por supuesto, que hay que apoyar a Carabineros en la difícil labor de orden pública en una situación tan compleja como la que hemos vivido. Pero con la misma claridad tenemos que condenar cada una de las violaciones en materia de derechos humanos que han ocurrido. Deben ser investigadas y sancionadas. El gobierno ha sido proactivo en esta materia. El presidente habló con la alta comisionada en materia de derechos humanos y la ONU mandó una misión. Lo propio con Human Rights Watch. Mañana llega una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí tiene que ponerse toda la información al frente. Debe haber una comisión de verdad, justicia y reparación. Debemos ser, creo yo, muy claros en que junto con condenar la violencia, cuidar el patrimonio de los derechos humanos que tanto nos ha costado construir los últimos 30 años. Y aquí creo que no es una cuestión de derecha o izquierda. Este es un estándar mínimo, civilizatorio, común, y no nos debe temblar la mano para condenar cuando han habido estas violaciones, y espero que estemos todos juntos en esa causa. Carolina. Sí. Mira, yo creo que aquí, tal cual como lo decíamos, de tener reformas estructurales que sean pensadas en el mediano plazo, no en el ciclo político. No hay excusa para no ponernos de acuerdo. Creo que eso es lo que nos dice la ciudadanía. Hoy día esto de tenemos diferencia ya no sirve como respuesta. Y lo mismo respecto de Carabineros. O sea, ¿qué duda hay de que hoy día el marco normativo que tenemos no resiste? ¿Ah? Y ahí hay que hacer un fortalecimiento de fondo, y no resiste que un carabinero no sea respetado en su autoridad. No resiste que alguno de sus filas viole derechos humanos, y en eso comparto, y me gusta cuando todos decimos aquí el respeto irrestricto a los derechos humanos, el que se den garantía de que no va a haber impunidad, pero hoy día tenemos que hacer una modificación de fondo, y ahí yo retomo una propuesta que planteamos en campaña, es separar el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. O sea, Interior, nosotros tenemos el tema, ahí veo al ministro Blumen, le dejo la tarea, dijo, está tras bambalinas, pero hay un tema importante, hablamos de las regiones, la importancia que tienen las regiones, pero la seguridad pública, Carabineros, investigaciones, inteligencia, cómo se recupera ahí una institución de fondo, y además cómo se recupera también la relación con la gente. Yo creo que eso es muy importante en nuestro país. Pablo Vidal.
Sí, yo al principio hice mención al tema de derechos humanos, no lo voy a reiterar, yo creo que estamos de acuerdo en lo que decía Hernán, o sea, no puede pasar desapercibido, por el contrario, se tiene que perseguir la verdad, hacer justicia y tiene que haber reparación en cada uno de los casos. Yo creo que el rol de Carabinero ha sido tremendamente polémico en este proceso. Quisiera salvaguardar acá el rol de muchos carabineros que han actuado dentro de los protocolos con respeto a las normas y a las leyes, pero también decir que hay otros que no lo han hecho. Pero hay una responsabilidad también de quienes han dado las instrucciones y las órdenes para que ellos actúen de una manera que no corresponde. Yo creo que acá no se le puede solamente echar la culpa a ellos, no obstante creo que el general director de Carabineros tiene que dar la explicación al país, nosotros creemos que él debería salir de su cargo. Y solo para terminar, yo creo que es importante entender que, y lo ha dicho Mario Desbordes en esta mesa, si queremos lograr que haya pleno orden y seguridad y que se restablezca la plena paz social, tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia social, tiene que haber justicia en todos los sentidos. Pepa Hoffman. Puras palabras de agradecimiento a nuestros carabineros, sabemos que están cansados, de verdad que muchas gracias. En segundo lugar, la UDI va a participar en este proceso con apertura, con generosidad y representando especialmente a aquella gente que no marcha. Y en tercer lugar, Lagos Weber, compañero mío de región, dice que no a la reelección, pero le quedan 6 años, no seáis fresco. ¿Y qué quieres, que renuncie antes? Te estoy molestando. Allá. Pero no llevemos No esa solo discusión al tema personal, hagámoslo como un gesto de verdad. Estamos disponibles, estamos ¿Qué más puedo disponibles. hacer? ¿Qué más puedo hacer? Oye, qué chueco, porque tú me tiráis bromas bien fome y yo siempre me río. Senador Lagos Te quiero, Weber, Pepa. antes de su Te renuncia, quiero. por Sé que me favor. quieres. Antes de su renuncia, por No, favor. a ver, yo suscribo buena parte de lo que se ha dicho en tema de derechos humanos. Todo abuso se tiene que investigar y investigado y habiendo que se ha cometido exceso se sanciona. 2, el equilibrio entre el control de orden público y respetar los protocolos debe ser muy difícil para Carabineros, pero también se le da el monopolio de la fuerza a la institución, hay leyes que respetar y en ese sentido la pega es muy difícil. Yo sé que hay más de 1.500 carabineros heridos, tienen una pega muy compleja, pero también uno ha visto imágenes que creo que requieren una investigación a fondo. ¿Ya? De lo contrario, tú no construyes democracia. Tercero, en esta materia, y aprovecho de plantearlo y lo aprobamos nosotros, presentamos una indicación en la ley de presupuesto para que se establezca un programa especial de atención a víctimas de los daños oculares en Chile, son más de 220, y que el Estado tiene que hacerse cargo producto de la violencia de los agentes del Estado. Por último, termino acá. Los entendimientos, se dio un paso gigantesco esta semana, pero estamos lejos de la meta todavía, estamos en la dirección correcta. Yo espero que aquellos que no fueron parte se sumen, como algunos lo han señalado. Yo quiero, desde lo que yo no represento, del sector en que yo me desenvuelvo, que es de la centro hacia la izquierda, yo dificulto que hayan partidos, movimientos que no quieran participar porque tienen al alcance de la mano a cambiar la Constitución, escribirla de cero. Y por último, a propósito del incendio forestal en la quinta región, Valparaíso, reconocimiento a bomberos de Valparaíso y a otros cuerpos de la región como Viña del Mar y otros que están apoyando en esa emergencia que sigue en el día de hoy y seguramente mañana. Si se lo pregunté a Mario, tengo que preguntárselo a quien antes de este 18 era candidato. ¿Sigue la candidatura vigente? ¿Te puedo decir algo en este minuto? Créeme que no es la primera prioridad lejos que le tengo. Creo que aquí el cuadro político hay que leerlo bien, ya que es algo que nos están diciendo. Lo primero, tratemos de atinar. Se ha hecho un paso, pero nos falta mucho todavía. A los 6, muchísimas gracias por esta conversación con bastante altura de mira, pero también con todas ya empiezan a salir las diferencias legítimas y qué bueno que sea así, porque si no, no nos vamos a superar. Así que a los 6, muchísimas gracias.